bienvenido, bienvenida. Estás escuchando La Cinta Métrica, más allá del cine. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos. Pues nos adentramos en el episodio número 53 de La Cinta Métrica, más allá del cine. Hoy con las películas, la película documental 30 años de oscuridad y la película, entre comillas, de ficción, La Trinchera Infinita. Comenzamos. Comenzamos. En 1978, a los pocos meses de publicado el libro de los topos, apareció un editor alemán que quería comprar los derechos de traducción, pero nos pidió que le contáramos un poco cuál era el contenido real del libro. Entonces le hablamos de aquellos cientos de españoles que habían estado durante más de 30 años escondidos y el tipo no se lo creía. Más aún, llegó a decir que estábamos mintiendo, que era una historia que habíamos inventado para vender un libro o que era un cuento de ciencia ficción. Entonces, ya un poco enfadado con aquella actitud del hombre, yo le dije: muy pronto han olvidado ustedes la historia de Ana Frank. Pues nada, como un promotor un poco del episodio este, como sabemos siempre, si no lo contamos, cada episodio uno de nosotros elige las películas que ve. Pues para este episodio me toca a mí y elegí esta. El motivo de la elección de estas dos películas viene un poco cuando hicimos el episodio de La lengua de las mariposas, que vimos que no habíamos hecho ninguno sobre la Guerra Civil Española. Pues entonces digo, bueno, pues puede estar bien ir por ese derrotero y elegir de una vez por todas ya enfrentarnos a ese tipo de películas. Y también tenía yo ganas de ver un documental. Entonces se juntaron dos cosas, ¿no? Y vi que existía el documental 30 años de oscuridad, en el que está basado luego la Trinchera Infinita. Y se juntaron las dos cosas y digo, bueno, pues mira, vemos un documental, vemos la Trinchera Infinita y podemos hablar de las dos cosas y podemos hablar un poco también de historia, un poquito de todo lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? A mí hay una cosa que personalmente me molesta, que es cuando la gente dice, yo, otra película de la Guerra Civil. Pues sí, es otra película de la Guerra Civil y pocas se han hecho. De hecho, yo creo que una de las que falta dentro de la Guerra Civil Española es la gran película bélica de la Guerra Civil Española. Porque, por ejemplo, la que vamos a ver hoy es sobre la posguerra. Pero que yo recuerdo ahora mismo películas sobre lo que es la guerra en sí, el conflicto, películas bélicas sobre lo que es los enfrentamientos entre los dos bandos, no recuerdo ahora mismo alguna, sí, a ver, las hay, pero ninguna gran película como puede haber de otras guerras, ¿no? Creo que nos falta en la filmografía española hacer frente a ese riesgo. Curiosamente, y permíteme el Sí, 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 paréntesis, creo que la película más, a lo mejor, más con toque bélico, que yo reconozco, está hecho por un inglés que es por Ken Loach. Sí, Es la exacto, que sí. hizo en el 85, no me acuerdo el título, Sí, pero vale, sí, creo sí, por sí, el sé año de cuál dices tú. 85, 95, me parece, que no me acuerdo de tal. Curiosamente está hecho por un inglés, pero sí es verdad que reivindico esa falta de una película bélica sobre la guerra civil. Y efectivamente, tenemos la historia de que se han hecho muchas y no se han hecho muy pocas. Sí, sí, es que no sé, cuando la gente dice eso, también dice, ¿cuántos westerns te has visto tú? Sí. Y sigue habiéndolo y sigue la gente llenando la sala, ¿no? Y como decía, que aunque este va sobre la posguerra y no sobre la guerra en sí, también se toca parte de la guerra, como todo ese conflicto duró, por desgracia, desde el año 36 hasta el año 76. Pues porque con la guerra, cuando finalizó la guerra, no llegó la paz a nuestro país, sino al contrario, hubo yo creo que la misma cantidad de muertes o más, y sobre todo desaparecidos. No me gustaría meterme en ningún charco político ni nada así, pero creo que al final nos vamos a terminar metiendo en algún charco político, porque es lo que conlleva con este tipo de películas y este tipo de documentales. Pero no sé. Solo decir que a mí personalmente me han gustado las dos. No, de verdad que no podría elegir con cuál quedarme, si con 30 años de oscuridad
o con La Trinchera Infinita, ¿eh? Me parece La Trinchera Infinita me parece una muy buena adaptación de toda la historia que ellos contaban en 30 años de oscuridad. Y el documental me parece maravilloso, que luego ya comentaremos cuando hagan ustedes también su presentación. Pero no sé, como decía, elegí las dos porque yo creo que matamos dos pájaros de un tiro, o mis pretensiones personales, que eran la de ver un documental y una película de la guerra civil, pues se juntaban las dos en estas cosillas y yo creo que puede salir un buen capitulillo. Ahora lo vamos a ir viendo. Pues nada, cuando quiera hablar con ustedes. Pues yo curiosamente me acordé de La lengua de las mariposas, porque claro, bueno, la teníamos reciente, fue hace 2 programas, y justo ¿por qué? Porque esta película comienza justo en el donde acaba La lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas acaba con la detención de Fernando Fernán Gómez, es el comienzo de la guerra civil, que es el comienzo de esta película. Y por eso me acordé, y coño, parece que estamos hilando, porque también nos ha pasado con el tema de los últimos capítulos que tratábamos el tema de la literatura y tal, que encadenamos un par de programas, y justo este está un poco encadenado con La lengua de las mariposas. Para mí, yo había visto La Trinchera Infinita, la había visto hace poco, y la volví a ver ahora, y seguramente la he visto con otro prisma distinto, gracias a que primero vi 30 años de oscuridad. La he visto, porque yo la había visto recientemente, y me ha encantado volver a verla, y ya digo, muy posiblemente, porque al haber visto primero 30 años de oscuridad, que te da una visión, pues es una película documental, te da una visión distinta, más real y tal, y después te pones a ver, entre comillas, como dije antes, la ficción, pero en el fondo me atrevería a decir que estamos viendo la misma película, con dos enfoques distintos, con dos estilos distintos, porque una es una película documental. Por cierto, habría que mencionar también el tema de la animación de esa película, que quisiera, bueno, también comentarla después cuando entremos en materia, y La Trinchera Infinita desde un punto de vista más ficción, pero basado también en hechos reales. Por eso digo que yo prácticamente me sentí como que estaba viendo la misma película. Bueno, pues en mi caso yo había oído de La Infinita, una película relativamente reciente, pero no la había visto. Pero sobre todo, personalmente, no sabía nada, desconocimiento la historia de los topos, ¿no? Como llamaron a... Y el título del libro creo que era, ¿no? Estas personas que se ocultaron y tal. Y lo desconocí totalmente, incluso dentro de la ficción, lo que viene a ser la historia me gustó. Cuando ves que es una historia real y ves que lo que están viviendo ese protagonista, aunque sea ficcionado, sucedió de verdad o en términos similares, me pareció una historia que yo definí esta película, estas historias, ¿no? Al fin y al cabo las dos, como una historia principalmente de supervivencia, de amor y de miedo, ambas. Y la verdad que suena decir, es que me encantó, teniendo en cuenta el sufrimiento que hubo detrás de esas vivencias, ¿no? Pero conocer esta parte de nuestra historia, por muy trágica que haya sido, porque al cabo tanto unos como otros eran de los nuestros, ¿no? La verdad que me encantó como experiencia de enriquecimiento de lo que viene a ser nuestra cultura, nuestra historia, ¿no? De ahí venimos también nosotros. Y desde esa perspectiva me gustó. Pero luego cinematográficamente también, y quería empezar por casi lo último que dijiste tú, Miguel, la animación del documental me encantó. Me encantó. La película me gustó, yo vi primero la película, pero el documental completó la película en el sentido de que está contando una historia que esa sí fue veraz. Y desde mi punto de vista, complementa sobre todo el aspecto de la pareja, en el caso de ella, ¿no? Que es la que tiene que dar la cara, la que está al frente de esa situación. Creo que se complementó con la visión del documental. Y bueno, hablar de la voz en off y tal vez ya lo declaro. Pero que yo, si tengo que elegir, me encantó la película, pero yo me quedo con esa mezcla de lo ficcionado a través de la animación y las experiencias de los protagonistas o descendientes de los protagonistas. La verdad que me encantó. Me pareció un buen documental que cuenta una realidad y que yo desconocía, la verdad, me gustó bastante. Y la recomiendo ya a todos los que nos oigan. A mí una cosa que me gustaría recalcar ahora, ya que empezamos ya con todo el debate y todas nuestras opiniones, es cómo empieza el documental con la frase o el comentario que hace el autor del libro del topo, o los topos, creo que eran los topos, me parece que se llama el libro, ¿no? Que es la de cuando el alemán este que intenta comprar los derechos y él le cuenta la sinopsis de que va el libro y le dice, no, eso no puede ser mentira. Eso no puede, perdón, eso no puede ser verdad, eso es mentira. Y le dice, qué rápido se han olvidado ustedes del diario de Ana Frank. O sea, me parece maravilloso lo que el tío le dice en ese momento, porque es verdad. O sea, salvando diferencias, aquí fueron 30 años, lo de Ana Frank fue menos y tal. Y según lo que cuenta el tío, hay varias cosas. Ha sido varias gente en lo de Ana Frank, solamente conocemos el caso de esta pobre muchacha. No sabemos, me imagino que en todas las guerras y en todas las historias habrán existido estas cosas, pero que hayan aguantado 30 años escondidos detrás de muros,
Yo Con sí, una, no con, sé. una con una salvedad, el diario de Ana Frank es más like que esta en el sentido, o sea, en ambos casos estos a la muerte, porque si te Sí, cogían sí. te iban a matar, pero Ana Frank vivió todo ese cautiverio acompañada. Este tío estuvo acompañado, el de la película, o estas personas, ¿no? El del documental, estuvieron acompañados porque no estuvieron completamente aislados, pero sí es verdad que una gran parte del tiempo estaban solos en un zulo. Ujú. Dormían solos por el temor a que entren en tu casa y te descubran ahí, que no es exactamente igual. No me quiero ni imaginar lo que tuvo que ser cada uno de los casos. Recuerdo que mientras la pedía y recordaba, bueno, todos conocemos a alguien, ¿no? Que luego a posteriori te cuenta, pasé un confinamiento horrible con todas las comodidades, con tu Yo también, familia, en tu casa, y fueron 3 meses. yo también me acuerdo. Mira, 30 precisamente años, eso ¿sabes? fue lo primero que se me vino a la cabeza, lo del Sí, confinamiento sí. nuestro, que dije, que digo, ríete del confinamiento de esta gente. ¿O no? Sí, 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 Mira, una totalmente. cosa que quería que recalcar ahora, que más lo acabo de notar, cuando Dani lo estaba diciendo, ¿no? Lo del tema de las mujeres, en este caso el de la mujer de él o del resto de las mujeres que aparecen en el documental, porque me imagino que no vamos a hablar de uno solo, sino vamos a ir, como decía Miguel, era una misma película, pues yo creo que es bueno ir mezclando cosas, aunque vayamos diferenciándolas, ¿no? No separarlo, porque me parece que estas dos películas llevan el debate conjunto que ellos sí, ellos sufrieron el castigo psicológico, pero ellas, aparte del psicológico, sufrieron el físico. Porque cuando aparece ella, que se la lleva a la Guardia Civil, que le dan de hostias, que no sé qué, que la vienen con, que le pegaron los jalones del pelo, que le arrancaron el pelo a tirones, que seguramente la habrían violado. Y cuando ella llega a casa, lo que quiere es estar con él y mantener relaciones sexuales con él para olvidarse de todo lo que le ha pasado en ese momento. O sea, esta tía, o sea, el daño brutal, la tortura, el daño físico, el daño psicológico que está sufriendo. O sea, ellas lo sí, ellos son los topos y tal, pero las verdaderas heroínas, yo creo que fueron ellas. Por eso, yo hice mi propia clasificación, seguro que no soy el único, ¿no? De dónde enmarcas esta película o estas historias, ¿no? Miedo y supervivencia se explican por sí solos, ¿no? Pero precisamente la parte de amor es por la parte de ellas, que es la que realmente tienen el peso, la carga, la tensión. Ellos tienen la suya, por supuesto que sí, yo no me quiero ni ver ahí, pero ellas son las que están al pie del cañón también. Ellas tienen una parte del miedo que también tengan ellos por quedarse solas, porque igual las matan a ellas por no haber delatado, etcétera, lo que sea. Y en el documental eso se complementa muy bien, sobre todo al final, ¿no? Cuando llega la amnistía y ella es la que tiene miedo de que salga. No, no, pero no salgas porque igual hay algún vecino, no sé qué. Es amor, al fin y al cabo es amor. El amor es, o sea, la parte, sentirás, ¿no? Pero la parte del amor está más volcada, o yo por lo menos la percibí más por el lado de ellos, porque por el lado de él, sin dejar de ser amor, que seguro que lo eran, y se ve sobre todo en el personaje de Antonio de la Torre, hay un momento que ya no sé si es amor o egoísmo, el querer que ella esté. Que la línea es muy fina, ¿sabes? Por eso digo que seguro que habrá amor, ¿no? Pero el de ella es incondicional, vamos. El Hombre, de ella es yo creo que él, incondicional. yo creo que él, no sé si es egoísmo, celos o cómo llamarlo, pero es el desconocimiento de lo que él no está viendo. Entonces, como él no ve, no sabe lo que ella está haciendo, no sabe lo que puede hacer. Por eso, más allá de que ya veo que vamos a ir saltando de un lado a otro, de según una idea, de la violación que ella sufre, la que vemos por el Guardia Civil, que él no sabe ya si ese niño es de él o no es de él. Más allá de la violación, no sabe lo que ella está haciendo fuera, que es lo que le dice continuamente, ¿no? Y también, y volviendo un poco a lo Claro, pero de, perdona, Samu, que te corte, porque si no vamos a ir sí, sí, saltando. sí. Ese precisamente es uno de los detalles. Quiero decir, ella ya lleva años ahí encerrada, más todo lo que se pega después, o encerrada, o soportando esa situación, o contribuyendo a que él se mantenga en unas condiciones aceptables, a salvo, etcétera. Y tanto si realmente fue infiel como si no, lo que la película no lo muestra, por tanto no quiero dudar que lo fuera, Ujú. pero sí vemos su reacción ante eso, esa duda, esa desconfianza. Está pensando solo en él cuando ella también está haciendo un sacrificio bestial. No sé, yo eso lo catalogo, aunque haya, yo qué sé, incertidumbre, egoísmo. Estás pensando solo en ti cuando incluso si ha sido violada, como lo fue antes de tener el coño, que ella también está viviendo su parte de este Que sí, que sí, asunto, que sí, ¿sabes? que sí, 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 sí. sí. Eso No, digo. pero, Sí, pero ¿no? digo, es que tú fíjate, lo que ella le dice, cuando él le estaba recriminando algo de, no sé si el niño es mío, tal, no sé qué, y ella no le dice lo de, si tú nunca estás, dice, no estás ni aquí, no estás ni ahí fuera, no estás en ningún lado, ¿sabes? Como que ella también le reprocha bueno, sí, tú El estás niño se lo, contigo. el hijo se lo dice también después. Sí, 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 el hijo exactamente, se lo dice, el hijo se lo efectivamente. dice también después, sí, 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 sí. exacto. En realidad son las familias completas las que sufren todo, no solo el Exacto. encierro del que está encerrado en sí, sino son como consecuencia toda la familia. Yo también destaqué en su momento el inicio del documental, porque me parece un inicio, porque es que estamos contando una historia realmente increíble, es decir, lo que se ha vivido en este país durante esos 30 años es que
tú lo cuentas, hay gente que no lo sabe todavía o que no tal, y le cuesta creerlo, decir, ¿cómo? ¿Sabes? Y en el fondo es por lo que ya hemos hablado en otras cosas, cuando se ponen las ideas por encima de las personas, ¿sabes? Es decir, es que es increíble, es decir, así se quedaron los alemanes diciendo, pero bueno, eso se lo inventaron ustedes, ¿cómo va a ser eso real, ¿no? Es que realmente estamos ante una ciencia ficción aparente que es duro. Lógicamente nadie se iba a meter en un zulo o nadie iba a hacerlo si de un principio tú le dices que son 30 años. Lógicamente yo creo que también es una cosa que empiezas a vivirla por supervivencia, como una solución inmediata ante lo que te puede pasar, que como mínimo el encarcelamiento, como mínimo, y seguramente la muerte, y te encierras, pero claro, si a ti te dicen desde el principio que eso va a ser 30 años, entonces sí Sí. que te vas para la sierra como tenía el pensado, ¿no? Pero claro, empiezas a vivirlo y cuando te das cuenta han pasado 10, 15, 20 y al final 30 años. Y bueno, pero lo que quería un poco aportar es que el sufrimiento es de las familias al completo, ¿no? Incluso más expuestos a lo mejor las parejas, Claro. porque sufren los abusos, en el caso de la película que se ve claramente como el guardia civil, el acoso de los vecinos, de estar preguntando, el hijo puta cabrón que está, oye, tu marido, no sé qué, ¿dónde está? ¿Sabes? Son la parte visible al exterior, yo creo que sufren más incluso que el que se quedó dentro, el perseguido, ¿no? Inicialmente, ¿no? Y luego lo que tiene que ser, porque sí, lo de él tiene, repito una vez más, no me lo quiero ni imaginar, pero ella, o él, la familia en general, el hijo también, él vive 30 años encerrado, durísimo, pero ella vive 30 años en una locura, una mentira, porque dentro tiene una realidad, pero de puerta para afuera hay un papel, que es un día sí, otro también, un día sí, dentro eres mi marido, fuera estás muerto, dentro eres mi marido, fuera eres el hijo de mi prima, o sea, cosas que como me equivoque un momento, ¿sabes? Pues eso, imagínate en el hijo, que no ha vivido otra cosa, y además que lo dice el hijo al final. Así que yo desde que nací, desde que tengo conciencia, estoy viviendo en una mentira, ¿sabes? Se ha visto arrastrado por una mentira o por una situación familiar, ¿sabes? Que tú eres mi tía, que mi padre no lo conocí, que tal, en todo momento tener que defender ante el resto una cosa que eso no puede ser natural, no puede ser sano, tío. Mira, el ejemplo más claro de lo que estamos diciendo o lo que están diciendo ahora mismo es en el documental cuando habla la nieta del alcalde de Mijas. O sea, mi abuelo nunca me dijo su nombre. O sea, ella llegó a conocer a su abuelo encerrado y tenían miedo cuando la niña iba a empezar a ir al colegio, lo mismo que le pasó con su madre, que no podía, ¿cómo explicarle a los niños que no puede decir eso? Claro, y su abuelo, para evitar que la niña se le escapara, en ningún momento le dijo a su nieta cómo se llamaba. Eso es muy duro. Y encima lo que decía, ¿no? Desde que dice que mi madre nunca vio llorar a su padre hasta que se le murió su nieta, su primera nieta, que ahí fue cuando el hombre se desfondó. Estamos hablando, estoy hablando por supuesto del documental del alcalde de Mija, ¿no? El de 30 años de oscuridad, cuando el hombre se vino abajo. Que eso es lo que estamos hablando, ¿no? El sufrimiento general de toda la familia, que no solo sufre él, que está ahí dentro metido, y su mujer, por supuesto, su pareja, que eran los que más sufrían, y luego todo lo que viene de rebote, los hijos, nietos, porque claro, esta gente llegó a conocer hasta a sus nietos. 30 años, imagínate. Conoces a sus nietos y sobre todo luego también quería recalcar lo de la parte del hijo puta total de 30 años y sigues todavía queriendo matar a un tío que no sabe si es verdad, porque en ningún momento se ve que él haya matado al hermano como él dice, que sí, verdad que en aquel momento la gente que estaba en el poder asesinó a gente también, lo de las famosas quemas de iglesias, todo eso no lo vamos a negar porque todo eso existió también. Lo que hizo la parte de republicana, una parte de los anarquistas, sobre todo en ese momento. Pero es que no se ve en ningún momento que le haya sido ni no haya sido. Pero él sigue empeñado, no está demostrado que lo que dice, él le dice a su hijo también, eh, a los que hemos sobrevivido nos han cargado el mochuelo de todo. Entonces por eso él tampoco quiere salir y demás, ¿no? Que es lo importante ahí. Iba, Y... no, tú di. no, iba a decir por un poco, no ir para adelante, para adelante, para atrás, un poco loco. Antes de ir a lo concreto, que es la de ambos personajes, yo quería reflejar en la película, claro, son 30 años y 2 horas y 20, no sé cuánto duraba la película, 2 horas y media. 2 horas y media. Quiero ocupar un espectro grande del tiempo, pero la parte en la que dedica 10, 15 minutos, no lo cuánto es, a lo que es el conflicto en sí, me pareció en muy poco espacio, muy pocos minutos, ¿no?, de metraje, que estaba bien recreada el odio, la hazaña, las ganas de que llegara al conflicto, de sacar toda esa porquería que había afuera, que se ve al final de La lengua de las mariposas, insultando a los que van a fusilar después. Y en muy pocas imágenes ese odio, y que culmina muy bien en la imagen del pozo.
dos tíos, porque supongo que a él no lo ven, y a sangre fría ahí disparando, no sé, me pareció un ensañamiento que entiendo que fue real, ¿no? Creo que fue así. Por eso hace que toda esta historia, supongo que como en todos los países donde ha habido una guerra civil, porque es un mismo pueblo que se está matando entre sí, ¿sabes? Un odio creo que también lo hablamos en la lengua de las mariposas, ¿no? Por meter una idea en la cabeza y hacer creer que esa idea es superior a la otra. Y ya no superior a la otra, sino que es la única válida. Que es lo que lleva esto, o conmigo o contra mí, te mato. Y que nos condujo a eso, a que gente, personas por miedo, se encerraran en sus casas a vivir otro infierno. A vivir otro Bueno, se infierno. decía, en el documental creo que se decía también, así que según donde te tocara, a lo mejor estabas en una ciudad y te tocó pues con los rojos, te tocó con el otro Sí. bando. A veces hermanos mismos se vieron en situaciones distintas y de todo modo yo me imagino que habría de todo, es decir lo que fueron los topos, yo me imagino que habría de todo, habría quien, quien hizo pues también, que quemó iglesias y quemó tal, y habría también quien simplemente porque era conocido como de izquierda, como rojo, simplemente por las ideas que tenía, tuvo que... Pero a mí hay una cosa que me llama la atención de la historia real, ¿no? Es decir, los topos están escondidos, es decir, en aquel entonces digo yo que no, nadie sabía de la existencia de otros topos. A mí lo que me llama la atención es que hubiese tantos casos cuando era una cosa secreta, es decir, tú te escondes, lógicamente es secreto, pero ¿cómo hubieron tantos casos? ¿Por qué se dio tantos casos? Eso realmente no sé, ha pasado en otras culturas, en otros países, en otras circunstancias similares. En Alemania con los nazis pasó eso también, o eso es algo que pasó aquí en España, pero no logro llegar a entender el por qué pasó. Y nadie se puso de acuerdo, oye, vamos a escondernos y tal. No, pero El, la realidad fue que Supervivencia, el instinto de supervivencia. sí, me supervivencia. imagino que el instinto de El, supervivencia Fuera está castellano, no incluido. sé, o Ahí me no iría sé, me yo a llama lo la que decía el atención, me tío, llama la ¿no? atención. Ahí me iría yo, Miguel, a lo que decía el autor del libro, ¿no? Qué rápido se han olvidado ustedes de lo de Ana Frank. Ahí te demuestra que sí existió otra gente que se escondió. De hecho, en el documental, no sé si lo recuerdan, hablan de el único caso que se conoce o que tienen ellos constancia del topo que era de falangista, que se escondió y estuvo un año y medio escondido en unas tinajas. Que lo hablan en el documental que el tipo estuvo metido un año y medio esperando porque el pueblo donde él vivía era republicano, hasta que llegaron las trompas falangistas y conquistaron el pueblo. Entonces él salió de las tinajas, pero estuvo un año y medio escondido en una tinaja, que se dice pronto, pero el tío estuvo metido dentro de un barreño, nada, ¿sabes? Un año y medio, que también, que sí, que donde estaban escondidos los demás, pero claro, los demás y a mí lo que me gustó también mucho es cómo van cambiando, bueno, sí, eso lo hablamos después, si quieren hablar primero de los del inicio de la película y demás, para no, como decía Dani, para ser un Así un poco poco más lineal, lineal, ¿no? un poco lineal, porque si no, no nos centramos. Toda la fotografía, ya hablando más parte técnica y demás, y de cómo está rodada toda la parte esa de que ellos salen corriendo, se esconden y demás, ¿no? Y yo quería a mí destacar la parte de cómo se les nota el miedo cuando lo suben al camión. Cuando están huyendo del pueblo, que a él lo agarra el Gonzalo este y que él le pega una piña y aún así, claro, ya no puede seguir corriendo porque cuando lo suben al camión, a todos los que había allí, qué bien hecho está todo, o sea, que bien están todos esos actores que tiene ahí porque se les nota el miedo en la cara, se nota la tensión. Es que tiene momentos tipo thriller en la película, ¿no? En ese inicio, no sé, de tensión, de que no los coja. Y además, es una historia que todos sabemos lo que pasa, ¿no? Claro, la historia de nuestro país, la historia de la guerra de nuestro país. Pero aún así, llegas a sentir el miedo que esa gente está teniendo y entiendes que ellos ves que están a punto de morir, ves que los van a matar, ves que no Y que sabes ellos lo lo que va a saben, pasar. y que ellos lo ¿Eh? saben. Ellos lo saben, y claro, claro. Claro. Por eso, claro, cuando aquel se levanta a implorarle piedad, de decirle, mira, que no, déjame marcharme, tal, porque encima lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Se conocían seguramente, eran del mismo pueblo, y seguramente en las fiestas del año anterior habían estado bailando juntos en la verbena del pueblo, pero se torció la historia. Bueno, de hecho, eso se ve en la película, ¿no? Cuando ya él está en el agujero y de las primeras veces entra la policía a interrogar a la mujer. Del agujero no puede hacer nada. Y cómo se le ve bien el mundo a los pies cuando ve que detrás de la policía entra el vecino que al principio de la película estaba hablando con él tranquilamente y dice, "Bueno, claro, lo que se vio al final de la lengua de las mariposas, ¿no? Aquí todos somos amigos mientras las cosas estaban aparentemente bien. Cuando Exactamente. saltó la bomba, sacaron las caretas. Que es el que lleva 30, el que luego se pega 30 años intentando pillarlo, vamos. Sí, pero tú fíjate que incluso luego, cuando él se mete en el pozo con los otros dos, o sea, que él está escondido primero debajo de aquel terraplén, dentro de los dos, y cuando ve que ellos se meten en el pozo,
pues él va corriendo y se baja al pozo. En un principio se empiezan a hallar en cara, que son, él es concejal y el otro, no sé también si era concejal o lo que sea. No, porque tú fuiste el que hiciste esta, si tú no hubieses hecho eso, o sea, hasta que él le dice, vamos a callarnos, que nos van a escuchar. Pero tienen hasta ese enfrentamiento, se están reprochando ellos ya cosas antes de cállate y vamos a ver si... Sí, Sí, salimos luego de ya aquí. los acribillan a los pobres ahí, que también me parece una escena bestial también. La hazaña en la que se mata. Sí, 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 sí. Sí, a partir de ahí luego el tío eso que espera a la noche para poder salir y marcharse otra vez a su casa y esconderse. Porque ahí se va a su casa, ¿verdad? No se va, Sí, se va a su casa. cuando luego intenta ir otra vez es cuando se va a ir a la casa viejita, cosa que me encantó. Me gustan mucho las películas de fugas de cárceles y eso es un intento de fuga, que luego en el documental se habla más, ¿no? Cuando ve las posibles rutas y demuestra que Francia está ocupada, el norte de África también, etcétera, y dice, no tengo todo el territorio español por Sí, la sí, policía. España era una O sea, cárcel, España entera era una que cárcel. era una fuga, era una fuga. La idea esa, ¿no? Bueno, de las pocas que había, ¿no? La de vestirte de viejilla, intentar cruzar la calle e irte a la casa de un tres más abajo, ¿no? La tensión que se ve que en el documental se muestra como, y tuvimos suerte porque empezó a llover, lo que demuestra que la calle estaba más vacía, ¿no? Y pudimos, pero la película no. Y es uno de esos breves momentos en los que esta historia, por momentos, es un thriller, ¿no? Esa tensión, lo pillarán, no lo pillarán, la policía detrás. Y yo lo que iba a decir es cuando ya el tío se echa a correr porque lo van a pillar y consigue escaparse e incluso salir fuera del pueblo. Y yo ahí me planteé una pregunta. Tiene en teoría la opción de fugarse, de donde estaba por lo menos, pero el tío vuelve. La pregunta que yo hacía era, ¿vuelve por amor a su mujer o vuelve por miedo porque fuera va a estar peor que dentro? ¿No se me explico? Hombre, yo creo que vuelve por miedo. Él ya llevaba un tiempo ya refugiado, ya llevaba un Pues, tiempo. pues lo digo, Miguel, Bueno, que no, perdona. no quiere decir que no vuelva también por amor. Claro, pero si lo que pesa más es el miedo, y es completamente natural, aquí no vamos a juzgar si hizo bien o mal, ¿no? En vez de valorando lo que hace, se me da o corrobora lo que dije al principio, ¿no? El amor incondicional es el de ella, pero él en ciertos aspectos hay pinceladas de egoísmo, y uno es ese, no vuelve por ella. Así como en el documental nos cuenta la historia de, mira, nos separamos porque si te pillan conmigo te van a matar a ti también, vete tú, yo voy solo. En esa escena en concreto, tú te quedas pensando, ¿vuelve por miedo por lo que habrá fuera o porque quiere estar con ella? Yo creo que él vuelve por su Claro. seguridad, porque él ya lleva un tiempo y sabe que le está yendo bien. Y no sé si sabe realmente cómo está la cosa afuera o no lo sabe, pero él se va a su seguro otra vez, ¿sabes? Y encima cuando le han construido un refugio nuevo, entre comillas. Por No eso, sé cómo ahí ya lleva forma. un par de años. Ahí ya Sí, lleva un sí, por par de eso que años lleva un par encerrado. de años. O sea, es que se pasa de casa porque ya está hasta los cojones de estar en el huequito aquel, ¿no? Yo creo 3 años que creo que llevaba no, ahí. vamos, Que por que cierto, no vuelva por amor también, pero Hombre, también a antes lo de, mejor le entra un pánico esto de agorafobia, del ver el espacio abierto, agorafobia, ¿no? Cuando tienes también, sí, miedo a los sí, cuando espacios tiene abiertos, ¿no? a las cosas abiertas. Que cuando es que él se para cuando ve el espacio abierto. De hecho, esa imagen es cojonuda. Sí, Está sí, como el sí. horizonte, el colorido que tiene esa imagen, la fotografía que tiene es cojonuda. La imagen, la escena en sí, de cuando él sale disfrazado de vieja, esa escena es exquisita, vamos, es exquisita. Y técnicamente, de la luminosidad que tiene, sobre todo esa escena cuando él se planta como en el horizonte, está el horizonte al fondo, se planta él, se ve la sombra, la silueta de él, esa imagen es cojonuda. Hombre, y te das cuenta Me encantó esa imagen. que además ahí también a él en un momento le da el alto la Guardia Civil también. claro, Sí, 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 él huye sí. por eso, que es Sí, sí. cuando va a ir a la Porque casa se del equivoca padre. de calle y porque está Sí, sí, desorientado eso totalmente. también fue un golpe bueno, que de pronto se encuentra con una pared. Claro, yo a 3 años dentro ahí metido, porque sabemos los cambios del pueblo, o simplemente La desorientación. la desorientación. Sí, Sí. sí, que ahí está. Yo creo que sintió pánico. Yo creo que ahí se mezclaron varios sentimientos. Y él sabía también que creo que en algún momento dice, si la dejo sola, van a ir a por ella. O sea, no van a parar. Si ya lo que han hecho y estoy aquí, si encima me ven que he huido o tal, tienen la sospecha, más van a hacer. Y luego como parte de guión, hablar de guión, me pareció una idea maravillosa lo de intentar... em, que él se fugue, o que fugue, no, que haga el cambio de casa en una procesión. O sea, me parece maravilloso. O sea, Los martillazos en casa del padre para hacer el muro o tirarlo abajo, no me acuerdo, Es con que el eso está ruido cambiado. de... En sí, el Es que eso documental está se hizo de una cambiado. El manera... sí, documental dice que se usó la procesión para construir el muro, pero en la película usan la procesión como para él escapar. no, y para hacer el Sí, muro también, porque. creo que también, ¿no, Dani? Me No suena que sé, sí, me No, suena, pero porque eso creo no era es que el el también ruido, que documental. suena. era el ruido Eso no es cuando el estaba la documental. Yo procesión, creo sí. que en el documental se usa la procesión. Sí, Yo eso creo que es seguro. más real.
la Sí, sí. procesión justo para el padre poder trabajar y hacer ruido. Cuando en el documental se habla del cambio de casa, lo que se dice es que eso, que era de noche, que estaba lloviendo y tal, entonces iban las dos juntas, además como dos viejitas, es lo que se Eso, dice en el documental. Y después, que fue porque cuando claro, empezó a llover. claro, pero es decir, en el documental nosotros hemos visto la historia central del alcalde, pero después hay otras historias Claro, de otros claro. personajes. Y la película ha cogido de todo para asumirlo al personaje de esta pareja, ¿no? Sí, Y sí, sí, entonces se mezcló mezclan algunas todo. cosas cogidas de varios personajes que la centra, como el tema del hijo. El hijo, sí que ella se quede preñada, era de otra, no era De del otro, protagonista exactamente, sí. era de otra, y se lo han añadido a ella, pues bueno, por hacer una película de ficción, intenta sacar el máximo partido a la trama, ¿no? Claro que la historia de Higinio es ficción. Lo que pasa es que coge Si hechos es que son ficción, reales de coge. varios personajes, claro. Exactamente. No, y Pues yo Pero quería. que en el documental se ve cómo pertenecen a cosas que después se ven en la película. Ah, sí, En claro. el sí, documental sí. ves que pertenecen a distintas personas, distintos topos, y después, bueno, por la hora de hacer el guión y tal, pues intenta sacar el máximo partido y se las endosa al personaje principal No, de no, la película. por eso te decía a mí me parecía, igual que me pareció cuando hicimos La lengua de mariposa, muy buena adaptación de esos tres relatos. Me pareció que la adaptación que han hecho del libro o del documental de 30 años de oscuridad a La Trinchera Infinita me parece una adaptación maravillosa. A mí personalmente, vámonos. Yo quería destacar una escena que me gustó, pasó un poco así rapidito, pero como al fin y al cabo todavía están en la casa de ella, no se han ido a casa del padre, ya llevaron algún tiempo, año y medio, no sé, y como al principio es una pareja joven, ¿no? No se llevarán, pero es joven, se ve el amor que se tienen, el cariño, etcétera. Todavía no ha sucedido lo de la viejita, esto que el tío, cuando yo hice la pregunta de huye por miedo o por amor, eso es a posteriori, porque es cuando se va a ir a Sí, casa del padre, pero me gustó algo que lo relacioné también con la historia que nos contó la lengua de las mariposas, ¿no? La situación actualmente de España, una España rural, ¿no? La incultura, el acceso que no había a la educación como hay ahora y lo que pretendía el de Fernán Gómez y que se ve en esta película en detalles, en las notitas que se pasan, la falta de ortografía. sí, La falta de ortografía que tiene él, se entiende lo que se dice. Yo le saqué fotos, las mayúsculas, y me pareció un detalle de eso, ¿no? De la situación real del país, ¿no? El acceso que había limitado a la educación y cómo se refleja ahí, en ese simple detalle, el de la falta de ortografía. Y luego lo que iba a ir es cómo se adaptan a las circunstancias que tienen, ¿no? En la casa, de noche, la chimenea encendida, ella cosiendo lo que sea, y él en el borde del agujero ahí en la chimenea, apoyado y hablando, por si pasa lo que sea, ir para adentro. O sea, adaptándose y conviviendo juntos de la manera mejor que puede. Me pareció esa una escena real, ¿no? De cómo tuvo que ser, porque supongo que tampoco estarían las 24 horas en el hoyo, ¿no? Y cómo aprovechar esos momentitos para convivir y hacer el trago lo más pasable posible. Eso me gustó, cómo estuvo reflejado ahí. Claro, que se quede reflejado cómo tú tomas una decisión de quedarte encerrado, pero no eres consciente en ese momento de todas las posibilidades que se van a poder vivir, de circunstancias y de situaciones, como que se presente un guardia civil porque la mujer empieza a hacer trabajo de coser y tal, e intenta aprovecharse de ella. Cosas así, ¿no? ¿Sabes? Tú no eres consciente en el momento que inicias esa historia de todas las cosas, posibles cosas que pueden pasar y que de hecho pasan y pasarán a lo largo de todos esos años, ¿no? Y que Bueno, cuando lo enganchas, pues vas encauzándolo como puedes, ¿no? Sí, quería, antes de avanzar, también, antes de que se fuese de la casa, ¿no? Justo cuando él vuelve a la casa y se mete debajo de las tinajas y en el agujero aquel, cuando llega el vecino y dice, ¿por qué tienes la puerta cerrada si tú siempre tienes la puerta abierta? Y esa costumbre que se tenía antiguamente de tener las puertas de la casa abiertas, que entraba todo el mundo, y dice, y voy a quitarte todas las cortinas. Y el tío, en un abuso de poder, que no le había dado nadie, sino por su cara bonita, entra en una casa ajena y empieza a quitar las cortinas, que ella le dice, oye, que no, que estas cortinas son mías. Y a quitar las cortinas y dice, no, 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 quiero que quites las cortinas para controlar, ¿no? Y cómo, y cómo a raíz de de eso de quitar esas cortinas, ellos se organizan de tal forma, como lo que tú decías antes, Dani, ¿no? De salir con la cabecita de ese agujero mientras están comiendo. O otro detalle muy importante, que también tiene que ver con el tema de las cortinas, cuando cuando llevan al padre de él a comer allá a la casa, a cenar, para decirle que él está vivo, que dónde está, y cómo se la ingenian para que el padre pueda hablar con el hijo, para que el padre lo vea, que claro, la cara de asombro que tiene ese hombre se queda tieso, vamos, que no se lo esperaba.
Y como me hizo recordar las imágenes estas de los futbolistas, ¿no? Cuando se pone así la mano delante de la boca para que las cámaras no sepan lo que están diciéndole cuál es los labios, pues que ella, en el disimulo que se está limpiando la boca, se dice, no, mire allí y tal, vaya usted allí a la cena y coja usted los platos y así puede mirarlo y hablar con él. Eso me parece muy bien rodado y muy bien puesto de guión y me parece que es que te lo crees que fue así, porque es que no creo que lo pudiera hacer de otra forma, porque claro, encima el otro tío, el otro cabrón estaba todo el día mirando, sellando por la ventana a ver si podía ver que estaba allí, pues yo estaba convencido. ¿Qué es lo que hace también, yéndolo más adelante en la película, cuando ya están en la casa, ya hemos fallecido el padre y todo esto, cuando el tío va encima a que le cosa los pantalones? O sea, ya no le ha hecho suficiente daño de estar machacándola, de estar acosándola para ver si canta algo, si dice algo donde está el marido, sino que encima tiene la desfachatez de decir, arréglame la ropa. Y cuando le va a cobrar, no, pero hazme un descuento encima, ¿sabes? No me vayas a Sí, sí, sí. cobrar. ¿No? Bueno, es el Es que, mismo que llega al final, que entra en la casa al final, ¿no? sí, sí, Es el el mismo, ¿no? Es Gonzalo el este, el mismo. Gonzalo este, que es Sí, no, sí, no que sé el sale al nombre de la. principio de Toca Pelota. Pero El que metió a la policía adentro y luego sí, salió exacto, caminando detrás. el que R con R tiene se encabezonó en una idea fija de este mató a mi hermano y quiero venganza, quiero venganza, quiero venganza, ¿no? Que ya luego voy a contar algo del final de la película, pero para no adelantarnos. Y Mm, yo iba a decir ahí, Samu, que añadiste cuando muere el padre y tal, lo duro que tuvo que ser eso, ni siquiera poder Ir despedirte al de tus velatorio de tu seres padre. queridos, porque en aquella época entiendo que los velaban en la casa. Sí, 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 sí. Encima tú ahí Sí, sí, sí. escondido, viendo cómo están ahí, sin poder salir, incluso sin poder hacer ruido. ¿Eh? En el documental te muestra cuando muere es la hija, ¿no? La hija La nieta, la nieta. Sí, la nieta, la nieta. que era lo que el tío se desmoronó. Y Todavía perdona, hace la... perdona, los dos actos sociales que él no puede asistir en el documental La es muerte del la padre. boda de su hija y la muerte de su nieta, que son los dos actos. En la película vemos que es la muerte de su padre la que no puede asistir. Lo que Bueno, los dos salvando para Agüero. lo que salvando las distancias y volviendo a lo que no está grabado aquí, ¿no? Lo que hicimos off the record, ¿no? De los primeros programas durante el confinamiento, que sucedió también, ¿no? Por ver un poco el paralelismo, la gran distancia que hay entre lo que vivimos nosotros esos 3 meses y esta realidad, ¿no? Donde no pudimos ir a los tanatorios y tal a despedirnos de los fallecidos, ¿no? Que esto tuvo que ser, vamos, lo que vivimos nosotros es una tontería, o sea, que fue un Sí, sí, campamento de verano. Hombre, ¿sabes lo O que te sea, da también a pensar esto? Al igual que, y vuelvo a lo mismo, salvando las diferencias, de que el ser humano se adapta a lo que sea. Este tío se adaptó a esto, la mujer se adaptó a lo otro, ella se adaptó a ir al cine solo, luego iba sola que iba al cine ahí en el pueblo, que venía y le contaba, ahí viene en el nodo Villafranco, pues no tiene, en la radio impone la voz, pero viéndolo en persona parece que no, o sea, que es lo que siempre se ha dicho de eso, de esa historia, lo que siempre nos cuentan, ¿no? Pero ahí lo que ves es la capacidad de adaptación. Cuando decía lo del silencio, la capacidad que a lo mejor en otras circunstancias de la vida ella jamás hubiese ido sola al cine, ¿vale? Aquí se tiene que adaptar. Y él se tiene que adaptar a meterse en un agujero y vive 30 años, él y muchos más. 30 años. O sea, fíjate qué capacidad de adaptación tenemos los seres humanos. sí, Y nosotros nos pero adaptamos 3 meses, pues en casa. históricamente eso ha sido así siempre. Sí, 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 Y sí. otra de las grandes escenas que me parece de la película, adaptándote a lo que sin preverlo son las escenas que te pueden pasar, las situaciones que te pueden pasar, que es cuando la mujer se va a dar a luz, se va, se ausenta, y entran aquellos dos tíos en la casa, ¿no? ok, ¿no? Esa escena me parece grandiosa, sobre todo porque en Es aquella época el maravillosa. tema de la homosexualidad era tal, y el tío, en un primer momento, me parece que hay una evolución incluso en cuanto al personaje hacia ellos, porque claro, el tío con dos cojones dice, claro, yo aquí sí puedo salir a tal porque yo tengo un secreto, pero es que ellos tienen otro que a lo mejor es peor. Y entonces él tiene los cojones de salir, pero después me encantó la escena de cuando el otro le empieza a traer los pucheros y se crea con él un vínculo y una aceptación también. Una aceptación, estamos hablando de no sé qué año, de no sé qué año, de que él realmente acepta. Si no lo acepta, por lo menos le da igual. Es decir, él no va a contar nada. Que dice, yo lo que tú tengas en tu cabeza, yo no lo voy a arreglar, ¿sabes? Y acepta un poco su situación. Y me parece esa evolución del personaje principal con ese personaje homosexual en esa época, me pareció fascinante. Sí, que además No que sé le si dice, pasó a mí exactamente en la realidad, pero lo que quieras hacer con tu vida me importa un carajo, más o menos le dice, pero sí, tráeme sí, sí. dos pucheros de tu madre toda la semana. Sí, sí, Pues, pero él tenía una constante preocupación.
se ve reiteradamente como le dice, pero tú no vas a contar nada de lo mío, ¿no? Tal, se lo dice como varias veces, ¿no? Porque bueno, es que eso era la muerte, ¿no? Pues yo, esa escena, tú Miguel, los cojones del tío de salir y presentarse allí delante de aquello, bueno, al fin y al cabo era su casa, ¿no? Y aprovechando que ellos tenían un problema mayor, pues yo creo que no es precisamente lo que le define el tener los huevos de salir, quiero decir, él se está aprovechando de que los otros están como mínimo en la igual situación que él en cuanto a lo que te va a pasar, Claro. cómo se delate. Y digo que el tío no es tan valiente porque con el que luego se acaba matando, ¿no? El jovencito este el que tiene el agujero con él. ¿El guardia civil? El guardia civil, sí. La primera vez, que está ya filtreando, que la primera vez le cuenta que no sé qué, tan feliz, que le intenta dar un beso, ¿no? Y ella lo echa y le grita, una vez que se ha ido el guardia civil, ella llorando, a marido, impotente, cobarde, no sale del agujero, cobarde, pero no hiciste nada y dejaste que se acercara y no sé qué y tal, y lo es incapaz de salir. Qué vergüenza. Cobarde. Qué vergüenza, de verdad. ¿Te crees que no sé qué está ahí? Mirando. ¿Ha visto, no? ¿Eh? Estoy hablando. ¿Ha visto lo que le iban a hacer a tu mujer? Tú no hagas nada. Tú ahí, encerradito, como un gusano, como un cobarde. Tú ya, como si tú estuvieras muerto ya. Rosa, ¿qué? Te va a escuchar todo el mundo. ¿Y qué me importa a mí que me oigan? Si tú no estás. No. Tú estás. ¿Hay alguien aquí? Te estoy preguntando que si tú estás. Tú no estás. Estoy yo sola. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nada. Estoy yo sola. ¿Quién eres? Tú. Métete ahí a leer tus libros, a leer tus novelitas, a hacer lo que quiero y ciérrate en la puerta. Digo esto porque luego obviamente sabemos que salió cuando la violación, no faltaría más que no saliera. Pero incluso en ese momento, dices tú, yo puedo entender que él no sale por miedo, eso se puede entender. Pero una vez más, yo digo del egoísmo, o sea, sin juzgar que yo hubiera hecho ni si está bien o mal, es lo de siempre. Pero es por intentar profundizar un poco en el Somos Siempre, en los personajes. ¿Es egoísmo o es amor? Quiero decir, el tío ahí no salió por miedo, no salió por miedo. Pero su miedo estuvo por encima de su amor a su mujer, que podría haber sido violada. La siguiente vez salió, pero porque ya estaba sucediendo. El personaje de él, dudar que la quiera, pero a mí me confronta en ese sentido. Es Sí, egoísta, es de todos modos, supervivencia, hay que verse, ¿no? Pero así como el del documental, ficcionado, no vamos a creer que es real, se ve que le importa la supervivencia y el bienestar de su familia, porque no se ve nada que demuestre lo contrario en el documental. En la película es más ambiguo el personaje de Antonio de la Torre, creo yo. Creo. sí, de todos modos dije que él salió con dos cojones, pero ¿por qué salió con dos cojones? ¿Por qué? Porque estaba ante una persona que él de pronto se sintió superior porque el problema Claro, de no. él, ¿sabes? Pero no porque, lógicamente. De hecho, es bastante duro la película cuando su propia mujer le dice que es un cobarde y ¿Mm? después se lo dice su propio hijo, ¿no? En Claro. ese aspecto, ¿sabes? Claro, Dani, ya puedes bajar la manita. Que, Ah, sí, eso no se va solo. que, Los oyentes van a pensar que estoy así todo raro. ya no sé qué te iba a decir con el disparate. Que lo del que él también se siente un poco así como lo del cobarde, porque claro, él, en este caso, él no luchó en la guerra. Él se escondió desde el principio. Con lo cual, claro, también a él por eso se lo tira en casaría, en canario. Dice, sí, pero es que tú lo que hiciste fue desde un principio esconderte y ya está. No has hecho nada más. Porque otros sí, otros lucharon, tal, cual, no sé, pero tú es que no hiciste nada. Te escondiste y punto.
Y luego con respecto a lo de el tema de los homosexuales y tal, ¿no? Que yo ahí no sé si el tío salió porque le estaba dando asco dentro de la mentalidad, estamos hablando de los años 40, ¿no? Creo que fue aquello, años 40, los 50, al principio, vamos, no me acuerdo. La moralidad de la época, entonces como que el tío, mira, 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 yo aquí en mi casa ya no voy a permitir esto más. Y se juntaron eso más el ya me importa un carajo esto, ya tengo hambre, estoy pasando más hambre que un perro ciego y tengo que hablar con alguien, tengo que saber algo de lo que está pasando. Porque fíjate que lo que le dice al cartero es, aparte de lo de tráeme Los pucheros. dos pucheros toda la semana de tu madre, pasan un periódico todos los días por la puerta, por debajo de la puerta. Porque lo que quería saber era la información. Y luego, tú fíjate cuando el cartel, que a mí me gustó mucho la relación de amistad que al final establecen forzada, aunque sea, pero bueno, al final es amistad, los dos se tapan uno a otro, que le dicen, sigue viniendo, y le dicen, no, no, sí, porque si sigo viniendo, ¿cómo voy a justificar esto? ¿Cómo vas a justificar tú ante tu mujer que me lo has dicho? Y luego, cuando a lo largo del tiempo, más adelante en la película, cuando la mujer dice, pues el cartero se casa, que se dice, ¿cómo? ¿Se casa el cartero? ¿Sabes? Que se quedó como, no se va a casar el cartero, ¿sabes? Yo sé que no se puede casar. Que me gustó esa reacción del tío, ¿cómo se casa? ¿Qué dices, muchacho? Y no sé, y te digo, tengo la duda esa No, de por qué yo creo que salió. sí, que incluso, por eso digo que él, en ese momento hay una evolución en relación a él, porque yo creo que salió hasta asqueado. Cuando los ve uno encima del otro y tal, yo creo que él está, además que es lo lógico, eso debió ser por los 50, porque ya llevaba ya 10 años por lo menos, cuando la mujer se va a tal, son más de 10 años, más o menos, cuando la Sí, cuando mujer se se van queda ya para tener embarazada, ¿no? niños, sí. Yo creo que fue algo de asco, como diciendo, me cago en 10, bueno, que perdonen los oyentes, pero pensaría, bueno, jodidos Como maricones poco, estos, o, ¿sabes? como poco le molestaba el ruido. Sí. Sí, sí, sí. Y en su cama, al fin y al cabo, porque es que él estaba al lado, los estaba viendo. Es que yo creo que fue un culmón de cosas. Y antes de seguir con la película, me gustaría hacer un paréntesis grande, o un paréntesis no, más que un paréntesis, abrir una línea en paralelo y hablar un poco del documental en sí, para no dejarlo para más tarde. Porque creo que los tres tenemos ganas de hablar del tema de la animación del documental, que creo, a mí personalmente me pareció fascinante y maravillosa. No lo sé ustedes. Y de hecho me gustó más esa forma de contar de ficcionar esa parte del documental, que cuando lo hacen con personajes reales, que ficcionan, que lo visten de época y tal, no sé qué, esa parte me chirría muchas veces de los documentales. Sin embargo, esta parte, Sí. y Y además el pequeña detalle, animación, no me chirrió en absoluto, me gustó. Y y la el voz en off, detalle, perdona, Dani, exacto, eso iba a y la decir, voz el en off detalle, tanto de Juan Diego y Mariana Ana, Fernández. y Ana Fernández, eran maravillosas. Sí, sí, a mí me flipé con la animación. Bueno, animación, yo quería decir un poco animación entre comillas, porque en el fondo son viñetas fijas, que bueno, con movimientos de cámara o con dos viñetas, pero que están súper bien hechos. Es decir, pero en realidad son viñetas, son imágenes fijas, moviéndolas un poco, con una lluvia, con un enfoque de cámara, haces una animación. Está súper bien hecho. Y efectivamente, Samu, lo que tú dices es decir, que cutrada, porque eso hay que saberlo hacer cuando realmente coges actores para potenciar un documental que no tienes muchas imágenes, coges actores para que recreen lo que estás contando y eso hay que hacerlo y saberlo hacer muy bien, porque si no queda cutrada, ¿sabes? Y aquí yo creo que la solución que buscaron, no sé si por eso o porque simplemente, bueno, lo decidieron hacer así, les quedó genial. Además, el tema del colorido, el tema de las viñetas en sí, ¿sabes? Me pareció excelente, vamos, chapó. Dani, ¿tú querías añadir algo más del tema no, este? del documental, a mí la animación me gustó y la voz en off creo que queda, porque no es una voz en off externa, es la voz en off del protagonista también, que nos lo está Sí, contando en primera persona lo que vivió, ¿no? Como tener una película, mira, aquí sucedió esto. Me gustó, me gustó. Entré mucho más en la película, sí, pero entré mucho más en el documental que en la película, que no entrara, sino en teoría, pues así, ¿no? Nos está contando una historia real de primera mano, esto sí que no fue ficción. O sea, todavía me di más cuenta de esa realidad que, como repito otra vez, ¿no? Yo desconocía completamente y que fue como eso, una fuga de una cárcel, una fuga de un país ocupado, donde te pone eso, las zonas ocupadas por los nazis, el régimen buscando y a todos estos republicanos, eran, ¿no? Rojos los llamaban, ¿no? sí, sí, de algo que fuese Lo que fuera, ¿no? socialista, Comunista, comunista, lo que fuera. anarquista, todo lo que... Todo Que lo que no. sabían que estaban escondidos, etcétera, y el miedo que les impedía salir, y que está muy
muy bien contado en el documental también, en la parte de animación, el plan de fuga del primo que está Que es maravilloso. en el En la régimen falange. y es el que lo va a ayudar para ir a Venezuela y casualmente tiene un accidente y Argentina. muere. O sea, el palo que tuvo que ser eso cuando dice, coño, al fin se nos abren los cielos para irnos, hemos confiado en él, aparentemente es de confianza, que eso tuvo que ser también. Coño, es mi primo, hace un huevo que no lo veo, pero me arriesgo, no me arriesgo, porque como no esté de mi cuerda, me delata. Y que al fin lo consiguieron, prepararon los papeles, lo que tuvo que durar de tiempo eso, y justo cuando lo tiene ahí, accidente. Eso tuvo que ser un jarro. Sí, sí, un palo, pero Siempre yo, por ejemplo, a mí me todas gustó. tus esperanzas puestas en algo y de pronto se chafa porque se murió el tío. Pero esto es lo de siempre, ¿no? Quiero decir, igual hubiera vivido ese camino paralelo y no llega ni al barco. Y de También. esta manera También. sobrevivió. Sí, Que por cierto, del sí. documental quiero decir, me encantó, siempre sucede, ¿no? Pero por lo que viene a ser esta historia, ¿no? Que al final pusieran las imágenes reales del alcalde en el pueblo, ya viejillo, Sí. que Ah, sí. vivió 30 Cuando años más, salieron. y lo ves paseando, me encantó eso, ¿sabes? Sí, Sobre sí, todo sí. porque no es cuando haces como que haces un biopic y pones fotos de Freddie Mercury o Elton John, que sabemos que tuvo una vida en condiciones normales, más allá de lo que él mismo se perjudicó. Es un tío que vive, él y ella, ¿no? Una experiencia vital que tiene que ser terrible y cómo luego al fin son libres y ves esas imágenes en el pueblo y tal. Me encantó ver eso. Me Siempre, y encantó. Hombre, la salida tanto en el documental como la salida de ellos después de 30 años en el documental, que es una imagen que se ve el fondo blanco de tal, y en la película me parecieron magistralmente las dos. En el documental además pasa después eso que tú dices, que se fusiona la imagen gráfica de la pareja con la imagen real del personaje. Y en la película, perdona Samu, está muy bien el plano que empieza con el pie del protagonista de Higinio, ¿no? A punto de pisar la calle, ¿no? Que se ve el zapato, el vuelto subido, que la mujer le dice, no vas a salir así con esta ropa, ¿verdad? Y le prepara la ropa y sale. Pero cómo, claro, porque nos cuesta ponernos en esa situación porque no lo hemos vivido, ¿no? Pero él ha vivido 30 años, que es un chorro de tiempo, pero en su cabeza el problema sigue estando ahí. El miedo a salir, el me matarán, el me acusarán, el lo que sea. Y cuando sale, nadie se fija en él, nadie lo conoce. O sea, ha pasado tanto tiempo que ya no eres nadie, ¿sabes? Claro, él en primera persona está viviendo todo eso. Si tú quieres, ya la mayoría no Sí, lo sí, sí. conoce, hasta el pueblo ha cambiado, ¿no? Por mucho Se que desde la lo, ventana veas, me gustó mucho. Se lo adelanta el hijo, además. El hijo se lo adelanta en una escena anterior que dice, pero si no hay nadie esperando por ustedes, y además y los vecinos saben que ustedes están aquí, usted está aquí dentro, si los vecinos más cercanos. Es decir, y nadie está esperando que usted, ni está atento a... Hay otra cosa, por ejemplo, que a mí me gustó también del documental, más allá de la animación y todo eso, que aunque fue en animación lo que voy a contar ahora también, que es la parte histórica, ¿no? Yo, por ejemplo, desconocía esa historia de lo del Guernica andaluz, por lo que decían ellos que llamaban el Guernica andaluz, esa parte que estaban esperando por que los rescataran unos barcos cuando estaban en la costa de Almería, creo que era, podía ser, no me acuerdo. Cuando lo que cuenta que y llegaron unos barcos, lo bombardearon, llegaron desde tierra, lo bombardearon y hicieron una matanza allí, que ahí fue cuando se alegró de que su mujer no hubiese ido, porque Ujú. sabe que si su mujer Sí, sí, hubiese si ido, eso hubiese ido, la hubiese matado. Claro, por eso por lo que digo que igual, sí, tuvo que ser un jarro de agua fría, pero quién sabe, en un camino paralelo, igual si van a Venezuela no lo cuentan. Lo que, el camino A Dani, o el camino B, nunca se sabe. Dime. no, tú habías comentado al principio que tú no conocías la historia de los topos hasta ahora. Yo no tenía ni idea. Ok. Había oído de esta película, sabía que el Pero no tema del cielo sabía la cerrado, pero no sabía ni existencia el de... tiempo, por qué, ni nada, no lo No, yo lo sabía. descubrí hace unos años porque había una serie en televisión española, la de Amar en tiempo revuelto, que una de las temporadas contó, La esta que historia de bueno, los topos, ¿verdad? Sí. De en hecho, una de las temporadas contó tuvieron una historia de esta de uno de los topos escondidos. Fíjate, de yo hecho, la historia de los topos la conocí una vez de casualidad, siendo muy pequeño, ya hace ya unos cuantos años, por lo típico, ¿no? Que mi abuela tenía la radio puesta y estaban contando una historia de estas en la radio. Claro, y era como todo el mundo, yo, pero mira, ese hombre dice que estuvo 30 años metido ahí, no sé cuántos años, o sea, yo no me acuerdo de los 30 años, lo digo por la película, ¿eh? Pero que no recuerdo los años que dijeron, pero sé que me acuerdo de eso, que estaban como que era una noticia que se comentó en casa, ¿sabes? Pues yo, mira, este hombre, ¿cuántos años lleva escondido y tal? Claro, y, bueno, pues mira, no es el primero, aparecieron más, no sé dónde, tal. Me acuerdo, tengo una ligera idea, tengo una ligera avance, pero claro, eres pequeño, no le prestas atención a esa historia, hasta que luego ya descubres con el tiempo que sí que existieron los topos y que existieron esta gente escondida allí, ¿no? esto es lo que hemos hablado muchísimas veces. Yo, repito, desconocía esta parte de la historia, este hecho concreto, ¿no? Y me gusta la historia y me gusta leer y sé de la guerra civil, etcétera, pero no tenía ni idea. Y vuelvo al principio de lo que tú decías, Samu, ¿no? Las pocas películas que se han hecho de la guerra civil española y ya dentro de eso, pues una historia como esta. Y lo digo porque si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, que igual en su guerra civil sucedió, no sé, esto hubiera estado más que explotado.
Sí, sí, totalmente. Para que el público no solo Sí, tuviera claro. ocio, sino también cultura, conocimiento de su historia, más allá de que luego esté ficcionado o no. Pero es un hecho real, no lo puedes adornar o no. ¿Cuántas Pero películas se han hecho en Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra de ellos de secesión? porque de una Infinita. manera u otra, el cine, como la literatura o la música, etcétera, la cultura, sí, entretenimiento, pero no solo entretenimiento, puede ser una puerta de entrada a la historia real. A mí, te digo, algo que desconocí y que me interesa, ¿no? El haber aprendido esto y profundizar e ir más allá. Pues me acabo de venir el título de la película de Ken Loach, que es Libertarias. Era Libertaria. Libertaria. Sí, La película sí. tiene sus escenas bélicas y tal, pero sí es verdad que lo que comentaba Samuel al principio, falta esa gran película de estilo bélico de la guerra civil. Y después Sí, yo no sí. sé por qué, hay una idea de que se ha hecho mucho cine sobre la guerra civil y la posguerra y tal, y tampoco, no sé, sí se han hecho películas sobre episodios concretos y tal, pero yo no siento que, claro, el típico comentario otra vez con la guerra civil, otra vez, no sé, yo no. Además, teniendo en cuenta que es un episodio muy, ¿sabes? Grave, muy frustrante, con una secuela importante, Eso, ¿sabes? No sé. eso, Miguel, es como cuando hace unos años, pues ya por suerte ya no soy de tanto, pero tú recuerdas que hace unos años, cuando tú y yo éramos más jóvenes, Miguel, El otro día. el otro día, cuando tú ibas al cine allí, cuando íbamos al cine al Monopoly, cuando tú ibas a la película la veías en el cine, no en Netflix. Eh, oye, perdona, el perro está otra vez ladrando. Sí, Aquí al lado. Esta vez no soy yo. Voy a silenciar. No, no hace falta que lo silencie, no hace falta pues que lo nada, el silencie. perro es ya Es el el perro de cuarto la... miembro. Es el perro, Cuarto Lo miembro. dejamos. es el perro. Ya se me fue con la risa del perro. Sí, lo que te iba a decir, cuando decían, no, ya el cine español no voy porque siempre salen los mismos. Ah, sí. Que siempre salen los mismos. Y cuando ves a una película estadounidense, ¿a quién ves? Ves a alguien diferente, ¿no? Las estrellas, las mejor pagadas Sí, siempre sí. son las mismas en un cine y en otro. Por suerte ahora tenemos mejores estrellas, mejores actores, tanto hombres como mujeres en nuestro cine. Mm, no es que los de antes fueran malos, pero es que a mí me hace mucha gracia eso de que siempre salen los mismos. Es Esas que etiquetas son así, películas tan sobre... gratuitas. Y si no hablamos en el cine español sobre la guerra civil, ¿qué hablamos? Es como la frase famosa de Antonio Resines, de que en el cine español hacemos españolada. Y entonces, Nada. ¿qué hagamos? Alemanada, italianada. Esa era de la que vimos aquí también, ¿no? La de Amanece que no es poco, ¿no? Sí. No, esa creo que era de un documental o una entrevista que le hicieron a Antonio Resines y creo que también lo comentamos en ese momento ahí. Pero Antonio Resines es la famosa frase, una de las que ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Y qué quieres que hagamos si somos españoles? Y mira que se han hecho muchas películas buenas sobre la guerra civil, la que tú decías, Libertaria, la de La Vaquilla, de Berlanga, muchas, se han hecho muchas y tratando, como tú decías, Miguel, los soldados a la mina o lo que fuera. Unas batallas en concreto o una historia en Episodios. concreto, pero yo creo que lo que conocemos cine bélico, vamos, yo no te pido el desembarco en Normandía, no te pido salvar al soldado Ryan, ¿vale? Porque, bueno, y si se puede hacer, y si Bayona quiere hacerlo con esos despliegues que él hace, pues bienvenido sea. Bayona, si nos está escuchando, nosotros queremos trabajar en esa película. Pero, pero más allá de eso, yo me gustaría verlo un día, esa gran película del cine bélico. Al hilo de las etiquetas que decías del cine español, y otra de las etiquetas que durante esas manchas que tú venías, el cine español el cine español es tetas y culos, nada más, tío. ¿Sabes? Exacto, Por, sí. por aquella época del destape y tal, que bueno, fue una época del cine que se vivió por las circunstancias, además por las circunstancias que vivió el país, pues se vivió así, después de la dictadura, también fue el destape, se llamaba el destape además, pero eso fue un momento determinado y tal, pero se quedó la idea que todo el cine, que el cine español era culos y tetas y culos, ya está, ¿no? Cuando además Sí, de esa época, nosotros hemos traído ya películas aquí, como Mi querida señorita, que es justo después de la dictadura, no, ¿sabes? yo creo que también está La, Estamos en tra- aquella época a la la, par tra- de la transición, ¿no? la Bueno, transición. pero Sí. algunas sí tenemos, ¿no? Sesión continua, o sea, el cine de la Ah, transición, no te algo puedo puntual. decir. Mi querida Ahora ya sí que no te señorita, puedo decir. ¿sabes? Que eran a la par, igual veías tetas y culo, como veías también cine más serio que se hacía también. Lo que pasa que, bueno, lo que pasa siempre que algo siempre colapsa a lo otro, lo más llamativo y tal, Sí, y bueno, se y crean. luego a la par que todas esas películas del Destape, Los Vingueros y Los Amigos de Dani, de Fernández Teso y Pajares, también se hicieron todas esas famosas de El Vaquilla 2, El Vaquilla 3, El Pico, Pico.
todas esas que se hicieron en paralelo, ¿no? Que era Ajá. o eran las del Destape o eran las de Ahora, los Kinky, ¿sabes? Que no sé yo por dónde quedan. Pero bueno, todo eso es historia de nuestro cine y todo eso sirvió para que nuestro cine llegara a donde está ahora mismo. Yo tengo Sin, una sin, pregunta sobre esa época, ¿no? Sobre ese tipo de cine. Todo ese cine, sobre todo el del Destape, ¿no? El landismo, este cine que se hacía, ¿no? Más o menos son todos del mismo corte. Digo, ¿podemos decir que ese era el cine comercial en España o es porque era el único cine que había? Quiero decir, sí, se hacían películas como El Pico y tal, pero el grueso del cine masivo que se hacía era de ese corte porque era el que el público que quería ver o es el que veían porque era el único que se hacía. No sé si Pues me más que lo que explico. el público quería ver, yo creo que era que lo que el público masculino quería ver. hombre, ¿Vale? después Porque de en ese 30 cine años era. de dictadura, llega ese cine y Claro, No, es pero que. no digo por el Destape en sí, sino por esa comedia facilona, simple, No, yo que creo que luego era más tiene el su destape. historia, pero Yo creo voy que a era más el eso. destape, Dani, porque te das cuenta que los viajes a Perpiñán famosos de españoles hombres, era eso. Por eso digo, era el cine que los productores españoles que eran hombres producían para hombres. Y que Pues esos está. hombres iban acompañados de sus mujeres a verlo. Y ellas Por pues eso que entonces hacían lo que lo que primaba había. era lo comercial, aunque los intereses fueran por algo concreto, pero que por cuestiones Sí, comerciales, ¿no? sí. Claro, cuestiones comerciales. Y eso era lo que vendía. Y como en esa época quien trabajaba y quien tenía el dinero era el hombre, todavía estamos hablando de los primeros años de la transición, hasta ya, aunque nos adelantamos ya casi finales de los 80, principios de los 90, que todavía costó a que apareciera una tal Pilar Miró que rompiera moldes e hiciera bien por el cine español como hizo, ¿vale? De todas formas, hay mucho de ese cine del que te estoy hablando yo. Yo no estoy hablando del de Pajar y Estreso, que eso ya se No, me no, 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 consumió. sí, sí. Pero mucho cine del landismo, con Franco vivo, Vente a Alemania, Pepe, No desearás eso. al vecino del quinto, todo eso son películas previas a la transición. Claro, Quiero sí, decir, sí, y pero no eso es es un que. destape como tal, lo quiero decir, por eso voy. Porque el cine de destape no es posterior a la muerte de Franco. Sí, 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 ya va Por en, no eso, sé, por eso a lo que 77, voy, 78, no yo recuerdo. voy a esa época, ese cine que se hacía masivamente, por lo menos el que Sí, más o ha sea, trascendido, es porque era el que el público quería ver o era el que veía porque era el único que se hacía. También era lo único que se hacía, no había posibilidad de hacer otra cosa. Tú te cuenta que de esa época, yo creo que mi querida señorita, tenemos que mirar ahora la fecha, pero yo creo que es del 73, 72, ¿eh? No es, yo creo que ¿cuál? estaba todavía Franco ¿Cuál? vivo, porque yo creo que cuando hicimos el programa dijimos que no ¿Qué sabíamos película? cómo, mi querida señorita, ¿72? 72, o sea, que estaba Franco Del vivo. 72, me 72, equivoqué yo antes Franco del vivo, 79. No, del 72, el 72. Estaba 72, Franco vivo, que o era sea, el que esa mismo año de la película cabina. no sabemos cómo se hizo. Pero, por ejemplo, ahí luego, lo que eran diferentes al cine que hacía Antonio eh, Sores, a Osores, o sea, Mariano Sores, Mariano Osores, que era el era director, estaba el cine de Berlanga, el cine de Bardem, de Miguel Picasso con la tía Tula, ¿sabes? Estaba el que hacía Mario Camus, había otro tipo de películas. Lo que pasa es que no llenaba a lo mejor o no era tan comercial por como eso eran voy, los. el grueso del cine era El este tipo grueso de del cine, cine, ¿no? claro. De hecho, tú fíjate, Mariano Sores, cuando acaba toda esa etapa machista, toda esa etapa de historia, que la gente quiere empezar a ver otras cosas diferentes, el que queda y perdura son el de los otros, el de Berlanga. O sea, el de Bardem, el de Miguel Picasso, el de Carlos Saura, el de Mario Camus, o sea, tú fíjate, estaba Luis Buñuel, pero Luis Buñuel no podía estar en España, tenía que irse de España. O sea, y estamos hablando de que todos a lo mejor de los supuestamente, o de los que están considerados mejores cineastas de este país son Berlanga y Buñuel, y que no hacían ese tipo de cine precisamente. ¿Sabes? Que es otra cosa diferente, estamos hablando ya de otro tipo de películas. Pero sí es cierto Sí, que en la transición y antes de la transición, ya en los últimos años de la dictadura, sobre todo ya cuando coincide un poco por volver a la película, con el año de la amnistía, que es el perdona año Samu por volver a empezar en un guiño a nuestro patrón. 61. El, volviendo al tema, yo creo que a partir de ese año, cuando es la apertura, cuando ya empieza a marcharse la gente, emigra a Alemania, emigra a Bélgica, que lo nombran también en el documental, coincide con eso, con la apertura, porque también la ONU está presionando para que exista, empiece a haber esa apertura. Incluso en el documental se ve cuando viene Eisenhower a España. Americano. Ahí exactamente, para poder entrar en el plan Marshall. Cuando dices esto, mete la música de verdad, ¿vale? No, no, te dejo a ti cantando. Te dejo a ti cantando.
No sé, y por volver a la película, ¿no? En el año ese ya que cuando 69. el 69. La amnistía fue el 69. Esto cuando se Exactamente. cumplían los 30 años desde la... Por volver a la película, antes de irnos a la amnistía, ¿no? Casi ya al Vale. final. Otro jarro de agua fría tuvo que ser cuando se cargan al guardia civil, ¿no? Está el policía después de la violación, que es como tal, y tiene que enterrarlo en el túnel. Sí. Otro intento más de tal que se viene abajo porque tiene que esconder un cadáver. Con lo que supongo que tiene que ser dormir sabiendo que hay un tío Bueno, al que tú has matado. y el pestazo que tiene, que el tío se tiene que poner la mascarilla, el pañuelo en la cara y toda la historia. Y tú fíjate que ya, y luego, años después, cuando empieza a tener, le surge la paranoia de a ver si van a descubrir que aquí está la casa, el cadáver, desentierran el cadáver, suman el cadáver para quemar los huesos, para no dejar rastro de que allí enterraron a ese tipo. Ya. Y otra de las cosas también con respecto a lo del guardia civil, que ahora me acabo de acordar, es que el tío luego se lo echa en cara a su mujer también, la supuesta amistad que ella ha tenido con la mujer del guardia civil a que ellos mataron. Que sí. respecto a lo del guardia civil, lo que tú dijiste ahora porque apunté la frase, la tengo aquí delante, y de las que más, bueno, de las que me gustó. Quiero decir, por un poco la redención de él, redención, quiero decir, por tu egoísmo, y el tío es, no sé si un héroe, pero como poco un valiente, ¿sabes? Porque hay que hacerlo. Cuando tiene esa locura que se le presenta el muerto, ¿no? Y habla con él, ya el anciano, que para decir la cara. Sí, 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 sí. Y además que va pasando, como va pasando sutilmente el paso del tiempo, coño, que está envejeciendo y como no es tan radical de 20 años, sino poco a poco, dice, coño, que bien hecha está. Y además que hay un Bueno, momento que se ve hasta el tío con un barrigón que está ahí ya está genial, está puesto. genial. Y lo que iba a decir, cuando se le presenta y tiene esa conversación con el muerto, que ya es un poco la paranoia del encierro y está hablando consigo mismo, y cómo en esa conversación él es consciente de que a lo largo de 30 años, pues sí, ha tenido miedo, quizás ha sido un cobarde en determinados momentos, ¿no? Por no salir, por no defender a su mujer cuando ha podido, por no explicarle a su hijo que tiene miedo, etcétera, lo que etcétera. Y de palabras del guardia civil, que yo entiendo como las que él mismo tiene en su cabeza, le dice, puede que por el miedo que tienes nadie te vea como un héroe, pero no por eso vas a dejar de ser una... Me gustó, porque sí, es fácil criticar lo que él se pudo equivocar, en este caso con su mujer, ¿no? Que siempre estuvo ahí para él, pero lo que dije, ¿no? Hay que verse, ¿sabes? Es que hay que verse. Esto es como todo, o sea, esto es, por mucho que te hable, te lo cuente, si no lo vives, y hay que verla, lo que le tuvo que pasar a ese hombre por la cabeza durante 30 años, que no se ve reflejado en ningún momento en la película, pero vamos, como decían en el documental, la cantidad de esta gente que se tuvo que suicidar. O sea, porque si sabemos todos los que aparecieron, pero no sabemos todos los que no llegaron al final. O todos los que siguieron escondidos y morirían de muerte natural, muchos Sí, escondidos lo ahí. murieron dentro. Bueno, de hecho, en el documental lo dice, o sea, ya pasó tanto tiempo que el miedo era morirme en el agujero. Sí, O sí, sea, sí, sí, llevo sí. aquí ya tanto tiempo que lo que tengo miedo es a morirme aquí y que nadie se entere. Y luego, hablando de las situaciones y situaciones, ¿no? Este tío tuvo que ser jodidísimo, pero en el documental nos cuentan el del cojo que estaba en el ático y no podía bajar. Y pasó los 30 años en el ático. ¿Eh? Ese tela también, ¿eh? En una sola habitación. Sí. Menos mal que tenía libros. Sí, tenía el libro. Porque él los pedía, porque a ver si me puedo conseguir un libro, que es lo que decía, dice, ¿cómo voy a conseguirte yo un libro si yo no sé leer, si yo no sé, Yo nunca he también ido a la quedé por esas biblioteca? cosas. Sí, ahora que si lo voy a coger, van a Voy a saber llamar que, la que estás atención. Exactamente, ¿sabes? Que tenías que tener cuidado con todo, o sea, es que era una pasada, ¿sabes? El control sobre todo lo que tú tenías que ibas a hacer, decir, comer, porque claro, si tú veías y dices, bueno, si en tu casa eres tú sola, ¿por qué te llevas tanta carne o por qué te llevas tantos huevos? ¿Sabes? Que esas Bueno, en cosas, la película también se ve que la acusan a ella de que la habían visto lavando una camisa semanas antes sí, de un hombre. exactamente, Y esa sí. camisa de quién era y tal, ¿sabes? Es que tienen que Exacto. cuidar todos los mismos detalles, que es un estrés psicológico de A la 30 atención de años, ella, claro. ¿sabes? Oye, Es tú un date cuenta estrés que psicológico de, ¿sabes? Con vistas a que no puedes, yo lo pensé, te digo, hasta comprar la comida, no puedes comprar tampoco mucha comida, más que la que si tú estás viviendo sola, ¿sabes? Es que, Pues por ¿sabes? eso vuelvo a decirlo. Y en el caso de ella era una mujer trabajadora y que al heredar la casa de su suegro, pues se ocupó de la sastrería que tenía y era un poco la tapadera, ¿no? Pero las mujeres no trabajaban en esa época y la que tuviera que de repente sin trabajar, ¿sí? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Ellas eran heroínas también, de ahí vuelvo a decir que de
ese tríptico de miedo, amor y supervivencia, el amor está en la figura de ellas, de ellas, las que Y, vivieron esta situación, pero de ellas la película en concreto. sí, no, no, eso lo tengo claro, no hay más. Y además que yo digo, yo y te lo dije en un principio, aquí las que sufrieron muchísimo fueron ellas, ¿no? Tanto Quizás ellos son físicamente. más protagonistas en el sentido de que, bueno, fueron los que eran los topos, los que estaban escondidos y tal, pero sufrir las consecuencias y tal, seguramente mucho más las parejas, ¿no? Mm. Además, tú Porque, fíjate que el bueno, documental, decimos mujeres porque los topos fueron todos hombres, por sí, lo que exactamente, sí, porque eran los que estaban no metidos en la hay, política. No tenemos conocimiento de claro, que una mujer fueron fuese los hombres los que estaban metidos en la política. que decían también en el documental, ¿no? Que algunas de ellas llegaron a decir, no, sí, yo soy puta. O sea, para que la dejaran Ahora, para caer, justificar el ingreso. Ah, para, eso lo decía para los que se quedaron embarazadas. para que se quedaran embarazadas. Y así, sí. Si me he quedado sola, tenía que buscarme la vida como fuera, y claro. Algunas decían que algunas se practicó un aborto para no demostrarlo, pero te digo, es que encima vivían con un estigma, estigmatizadas todo el rato, Sí, de totalmente. señaladas, eres prostituta, te has prostituido te has tenido un hijo, te has acostado con otra, sabes que 20.000 cosas, esas mujeres pasaron de todo. Digo, no es que ellos no lo pasaran, pero ellos estaban al final escondidos, ocultos, pero las que daban la cara a ella y se lo comían todo. Por, Sí, más en los pueblos, más que eran pueblos, tío, que eso da una presión ahí de control y de, ¿sabes? Como son los pueblos, cómo funcionan los pueblos, que todo el mundo se entera de todo el mundo, que es todo siempre las comidillas y tal, vigilantes, ¿sabes? Lo que hace el vecino, lo que no hace, lo que entra, lo que no sale, ¿sabes? Eso encima con esa presión, encima de... que, por volver un poco a lo lineal de la película, ¿no? De no perdernos, que estoy intentando hacerlo así. Una vez que mata al guardia civil, ya lo ha enterrado y todo esto, o por lo menos lo ha metido en el agujero, todavía no ha echado a la tierra, pero lo ha metido ahí. Que ella, al final del día, llorando en la cama, y él detrás de, por lo sucedido, obviamente, la acaban de violar, y él detrás del muro, mirando o oyendo, pero no sale. Están solos en la casa, aparentemente no están solos, puede entrar cualquiera, pero están solos, y él no sale. Pero ahí Eso, entiendo, yo ahí entiendo que no salga, Dani. Ahí entiendo que no salga porque en ese momento está muerto de miedo. Está muerto de miedo porque acaba de matar a una persona, era un guardia civil encima, sabían que él era cliente de ella y podían entrar en cualquier momento a registrar su casa y encontrarlo allí. Y yo ahí entendí que él no saliese en ese momento. sí, pero, y no digo que debe haber salido, pero al mismo tiempo que él tiene su miedo, ella está pasando lo suyo. La Sí, violada sí, ha por sido supuesto, ella. no. Entonces, por eso voy. ¿Qué es lo que prima en él? ¿El amor o el egoísmo? Que no justifico ni critico, no. Simplemente por intentar ir a la psicología del personaje. Por eso sigo diciendo que hay que verse ante todo, pero que él tiene detalles que tú te quedas, está mirando más para sí que por el núcleo, por la unidad familiar, la estabilidad que los dos están sufriendo, que es lo que hemos dicho aquí. Que él tendrá momentos de tensión, de agobio, todo lo que tú quieras, pero ella vive 24 horas en tensión, que se equivoca, que mi marido, que me ven con una camisa, que salgo y digo su nombre, yo qué sé. ¿Dónde estaba Pepita? No, que estaba hablando con Higinio. Coño, con Higinio no murió hace 20 años. O sea, esa tensión, ella también está viviendo lo suyo, o sea, ella también está en el ojo de mira. Entonces, por esas cosas digo yo, hay detalles y detalles, ¿eh? Por eso yo lo voy sembrando, ¿no? A ver si vamos llegando a una conclusión. No, yo digo, es que no sé, yo es que no veo la necesidad de ese debate, pero bueno, que se puede establecer también. Pero alimentando más lo que tú estás diciendo, hay otro detalle muy importante, Espera, que Samu, por no saltar a eso, no lo veo de necesario. Bueno, a ver, puede que no, pero yo lo digo porque sí, él está detrás del muro, pero el encierro lo están viviendo los dos, los tres. Quiero decir, a ella la han violado, a él la van a matar, los dos están viviendo esa situación. Y en ese momento concreto, por mucho que él tenga el miedo porque ha matado, ella está sufriendo. Él tiene miedo, pero ella sufre. Ella está sufriendo esa violación, que no puedo ni describirlo porque por suerte vamos, pero que ahí, en ese momento concreto, me parece egoísta. Él tiene miedo, pero ella, lo que acaba de pasar, ¿sabes? ¿No? Y de hecho, él mató, la que la mató fue ella, no fue ella la que le clavó las tijeras. sí, pero Ella porque fue él la le que... dijo dónde clavarla, ¿sabes? Claro, pero entonces, pero es que encima Sí, que sí, Él bueno, se el la, acto la en sí, dirigió. además lo hizo es que ella. la que la Sí, mató sí. fue ella. Sí, O sea, pero lo no, digo, no, a ver si me explico. Yo cuando hablo no veo el debate, no veo el debate de si de si esa palabra puede ser egoísmo o no es egoísmo, ¿sabes? No me refiero a que no estén sufriendo ninguno de los dos, ni que no se quieran, ni toda esta historia, ¿no? Lo del el tema de llamarlo egoísmo, en lo que me refería al debate. Eh, pero y como te decía antes, alimentando quizás más eso que tú estás hablando, ¿no? Cuando él justo va
cuando la están violando a ella, cuando él va a salvarla, cuando va a matarla, justo es cuando se le prende fuego la cama. Que ya él se queda, ¿ahora qué hago? Apago primero el incendio, voy a salvarla a ella, porque claro, pues si él va primero a salvarla a ella, no llega ni siquiera a violarla, pero claro, él ya cuando sale ya la está violando, porque claro, primero tiene que apagar el incendio. Y ahí también se ve, yo creo que lo que hace la película muy bien en todo momento es siempre ponerlo a él en qué haces primero, ella o el bien o el bien común, porque claro, si deja que Ah, se ponga la ah, casa. claro, ahí en esa tesitura es un poco la espada y la pared. Ahí eso es Pues yo creo que complicado. yo creo que ese es Pero el kit, ahí, claro, pero ese ahí es en el ese kit de momento es toda, de complicado. toda- de todas las decisiones, porque si lo llevas a cuando decíamos antes, cuando él se quiere marchar del pueblo y le entra como lo que yo denominé en ese momento como la agorafobia, pues lo puedes extrapolar a cualquier situación, ¿no? De el Claro, bien pero, común, el bien claro, común o ella. claro, Y entonces ahí, si pero quieres en ese, llamarlo egoísmo, llámalo egoísmo, ¿vale? Que no te digo que no. Pero ¿qué es lo que te decía yo de alimentar el debate ese de egoísmo, no egoísmo, o bien común o ella? Entonces, lo podemos llamar egoísmo, que es por lo que te decía yo de no ver el debate. pero en esa escena en concreto, es que, bueno, a ver, cuando se prende fuego la cama, no sé si creo que todavía no, ya la tenía agarrado o lo que fuera, pero todavía violado, aunque estaba por venir. Pero claro, esa escena en concreto yo hubiera entendido la dualidad porque ella no sabe lo que está pasando dentro. Es decir, tú como espectador sí lo sabes, y Higinio lo sabe, e Higinio lo sabe. Le da tiempo y sale aunque ya la esté violando. Si no hubiera llegado y el tío lo hubiera volado y se la hubiera violado y se hubiera ido, ahora ahí sí lo entiende porque él tiene que explicarle y ella entenderlo, vale. Pero pudo llegar a tiempo, por lo menos para decir, mira, esto no va a quedar así. Entonces sí, claro que ya son tantas cosas que al final quieres decir tanto. Iba a decir sobre el incendio, lo del documental, que se prende fuego la casa, ella está afuera y vienen los bomberos y, hostia, y no puedes decir, por favor, que está mi marido ahí, y el otro aguantando dentro. Eso que ¿te recuerdas la escena del documental? Sí, 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 sí. sí, sí. Uf, eso también. Sí, que yo creo que de ahí sacaron la historia esa, ¿no? Más o menos de lo mismo, te ves con la tesitura de ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que de ahí viene esa parte del guión. ¿Tú, Miguel, decías algo? ¿No? No sé que ibas a decir algo, no, perdona, perdona, perdona. Bueno, si quieren pues poner Hombre, no sé, comentar, Miguel. sí, técnicamente la fotografía me encantaron mucho ciertas escenas que hay, él estando dentro del zulo, con la luz precisamente de las velas, tiene unas cuantas escenas, la verdad que cojonudas de iluminación que me gustan. Algunas tomas desde arriba también, hay una toma que se ve de arriba que él está tumbado, es preciosa esa imagen, y bueno, quería destacar ese punto técnico que me gustó bastante. Y bueno, vamos a ver, también yo creo que también valorar el rodar esto en interiores, ¿no? Que también tiene su complejidad con los distintos bueno, fondos y trasfondos de un sitio cerrado para poder rodar. No sé, me gustó a mí. Pero el tema de la iluminación, destacaría de esos pasajes, por lo menos interiores en el sur, me gustaron mucho. Y de escena, no sé si estabas comentando, preguntando, pasamos. Bueno, yo la tengo Sí, clara. yo Sí, tengo yo una también tengo un también par de ellas, que. pero vamos, yo De antes ese, de pasar lo de la escena, Yo creo que todavía hay cosillas que se pueden rascar más. sí, a mí me gustaría una en concreto, que es la de el final, justo la escena final. Esa es una de ellas. Claro, sí, pero yo esa no la voy a meter más dentro de la escena, pero bueno, que es Yo tengo entre dos, pero esa es una. que es él fuera Esa, y claro. el que siempre lo ha querido joder, escondido, ahora te tienes que esconder, no eres capaz de salir de lo bravucón que fue, que siempre te hiciste tal, ahora que nadie te va a ayudar, previo a esta escena es cuando se lo ha llevado detenido la Guardia Civil de la casa de Higinio, porque Y fue esa cuando es la llegó el otra. hijo Y esa es la otra. y él se había colado dentro de toda Eso esa es un, historia, eso ¿no? es un thriller maravilloso, ¿eh? Eso es que es maravilloso. Yo me quedé con esa, luego al final me gustó mucho por lo que simboliza, ¿no? Pero la del otro, por la ventana, el miedo del tío en el agujero, cuando tira del cable, Higinio, sé que estás aquí, es un thriller maravilloso. O sea, Sí. es completamente hitchconiana esa escena, ¿eh? a mí lo que me gustó de esa escena es el final de esa escena. Cuando llega la Guardia Civil, no me cuente batalla, usted rompió la puerta. Nosotros hemos recibido una llamada por alguien que rompió una puerta. ¿Sabes? Ahí te das cuenta que realmente ahí es cuando acabó la guerra. Ahí te das cuenta de que la guerra acabó. ¿Te das cuenta ahora que hay un tío ahí dentro y tal? Que solo Que hemos hace venido por una 30 años que está denuncia. escondido. A mí es que no me... Sí, solo hemos Usted venido por entró... una denuncia de usted. ¿Usted rompió la puerta o no rompió la puerta? Ese es Claro, el y ahí se ve delito. que es un tío ¿Sabes? senil que está ya el Pero que a lo asunto. mejor el guardia civil no viene nacido.
Claro, exactamente. A lo mejor te toca un guardia civil con 60 años y a lo mejor tal, pero yo, ¿por qué me está contando, caballero? Claro, lo que decíamos del final, que la gente es que ni lo conoce, ese de aquí. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Claro. La película la tienen en la cabeza, no toda, pero sí. Muchas películas la tienen en la cabeza porque, pero lógicamente, claro, lógicamente. Y como escena, a mí me gustó, por elegir una, que bueno, que es bastante significativa, bastante visual, es la del perro, ¿no? Cuando él termina comiendo la comida que el perro estaba comiendo. Así, es la primera vez que se lleva a la mujer, ¿no? Sí. Que desesperado y tal. Y esa imagen es muy gráfica de lo que es la película, de lo que va a vivir, porque eso es al principio. Sí, esa es la que tenía yo también, Miguel. Si había que elegir una, yo al final elegí esa. Me Pues mira, gustó. esa la tenía yo también y para elegir otra, igual voy a elegir la del pozo. Sabes Sí, esa que escena también. cuando el tío se ve allí, que de una primera matan a los dos que Al tenía ahí. principio de la película, ¿no? Sí, 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 cuando aquello lleno de sangre y el tío escondido. Tú imagínate el muerto de frío que tenía que estar helado de ya no solamente de la noche, sino que estaba dentro del agua y el olor de la sangre, aquello que le habían pegado, que a él le habían pegado también un tiro en la pierna. Esa imagen, esa escena también es maravillosa, ¿no? Creo yo que es maravillosa, no sé. Y tú, Dani, las dos que tú tenías, ¿no? Bueno, a ver, como secuencia, la del thriller, cantó, porque es que se nota la tensión que hay en ese momento, o sea, te pones en el papel de él y estás acojonado, coño, lo van a pillar, estás acojonado porque empatizas con el personaje de Higinio y me encantó como secuencia. Pero como cuando llegó la del final, claro que yo digo, coño, ¿qué es esto que está pasando, no? Sabes que él es el que está afuera, pero ves como un cuerpo mirando ahora a él, ¿no? Esa vuelta a la tortilla 30 años después, ¿no? Y que el otro es muy bravucón, el vecino Gonzalo, ¿no? Cuando sabe que de su lado tiene la razón imperante en ese momento y se presenta allí con la Guardia Civil y amenaza o cohíbe a la familia, al niño y a la mujer, ¿no? Pero cuando ya no tiene la fuerza de su lado, no tiene los huevos de salir él fuera ahora y enfrentarse al otro, ¿no? Y él es el que ahora desde dentro está escondido porque el otro no está esperando fuera. Y respecto al otro que ahora está fuera, la valentía, ahí sí, Miguel, que supone ese hecho y que la entiende después de ver el documental, ¿no? Por el miedo que la familia, que ellos mismos tendrían, coño, pero y sí, hay un amnisticio, pero si un loco, una amnistía, pero si un loco coge y te dispara porque está chiflado por lo que sucedió, o sea, el mundo ha cambiado, pero la película ha seguido 30 años en tu cabeza, tiene loco de plantarse frente a la puerta del que lo ha estado amenazando, buscando, persiguiendo hasta hace 2 días. Me gustó. Por lo que simboliza esa, pero como secuencia cinematográfica, el thriller de cuando se mete en la casa, en la playa este. Un momentito, un inciso, Miguel, te puedes cantar la canción si Ah, quieres. sí, perfecto. Va, va. Fíjate, es la primera vez, ¿cuánto? 53 películas. Porque pero lo hice porque la vi con tiempo, hace una semana, para no olvidarme, mientras la vi fui apuntando cosas. O sea, es la primera vez que he apuntado cosas que La quiero primera vez que decir apuntas después. cosas, joder. Yo siempre lo hago de memoria, es la primera vez. Ño. Y a veces la vi y nunca, pero esta vez sabía qué tal y que tenía su cosa y es la única vez que he apuntado. Entonces, tengo Samu, cosas aquí apuntadas. ¿tú sueles tomar notas cuando... ¿Sueles tomar alguna nota? Porque dice que... Aquí no se ven 2 horas, pero se ven las 2 horas. No, que Dani dice que esta es la primera vez que ha tomado notas, porque la dio hace una semana. 2 horas tengo de Nada, nota. yo siempre de memoria. No, y Nada, siempre anota alguna cosita. Sí, sí. nada. Estaba Más diciendo vale una Samu, memoria, más vale un lápiz chico que una memoria grande. Lo que decía, que también me gustaría comentar alguna escena o alguna cosa en concreto que quiero señalar del documental, ¿no? No tanto como la escena, que bueno, que yo creo que me quedaría con todo el tema de la animación, más allá de las entrevistas y todo eso. Que una cosa que me gustó mucho que comentaban ellos, que pasó también en la realidad y pasó mucho en toda la Guerra Civil, aquí concretamente pasó sobre todo en lo que es la zona de Mesa y López, que eran los tíos que estaban apostados en las puertas de las casas esperando que llegaran los tíos de la guerra, para ver si no habían muerto, para ellos matarlo, para quedarse con sus propiedades, para quedarse con sus fincas, que eso pasó exactamente, ¿no? Y aquí pasó mucho en la zona de Messi López, que pertenecía a muchos republicanos, y nos mandaron a muchos por denuncias y demás a, la- a los campos de concentración para quedarse con sus propiedades. Y eso sí es cierto, eso pasó. Y nada, era eso que me quedé y me removió muchos libros, muchas historias, sobre todo de Canarias, algunos que he leído sobre la guerra civil. Bueno, pasó en todo el territorio nacional, no solo aquí. Pero eso de cómo pues, se puede llegar a ser tan mala gente
de estar esperando para quitarle los terrenos, te pego un tiro o te denuncio, digo que tú eres rojo y así me quedo con todo lo tuyo. Y había otro detalle en el documental, claro, que reflejaba eso, la malicia de incluso los que son como tú, ¿no? Cuando digo como tú me refiero de tu bando, Sí, sí, sí. el que extorsionaba a la mujer diciendo, mira, que dame dinero porque he visto a tu marido en el monte y no sé qué, y el marido en la Sí, sí, casa, sí, ¿no? sí, sí. Y ahí sí los huevos del alcalde de mi hija era, Sí. que le dice a la mujer, no, vete a la Guardia Civil, que vengan, y cuando él vuelva a venir aquí a extorsionarte, por el razonamiento del tío, ¿no? Si tú llamas a la Guardia Civil para que esté en la casa, lo menos que van a pensar ellos es que tú me tienes a mí aquí escondido. Y será también una manera de estar tranquilo, ¿no? Eso de esconderte a la vista del que te está buscando, ¿no? Un acto eso de valentía, de verdad. Ahí sí que tener... ¿Y tú, Miguel, destacarías alguna cosilla así alguna como escena o como fragmento del documental también que se te La quedó? única información que le llegaba al pobre era el periódico con el que estaba envuelto el pescado. Me gustó Ah, qué bueno, sí. la imagen del pescado ese, que eso no sale después en la trinchera. La imagen del pescado envuelto en el periódico y que se decía que la única fuente de lectura que tenía y tal era trozos de periódico donde se envolvía la comida. Y cómo les Así cambió que, la vida cuando llegó a la radio, ¿eh? Ya ves. ajá. Una puerta al Sí, mundo, sí, ¿eh? sí, 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 pero sí. fíjate, ahí mira, una cosa que no lo había dicho, pero ahora que lo estás comentando tú, la evolución que lo podemos llevar, si quieres, a lo que tú decías, Dani, de un principio, de cómo él tenía información cuando ella le iba pasando esas notas, cuando se iban pasando esa información primaria, primogénita de con las notitas, luego pasamos al periódico, porque no le dan los libros, o los trocitos de periódico, los trocitos de recorte que van cogiendo. La evolución siguiente es la radio y cómo cuando ya termina ya tienen televisión. Sí, ahí ya te veo el fragmento ese que tienes ahí. Sí, sí, sí. Son las fotos de las notas. Sí, no, pero ¿Sabes? para tú veas, Que la pasamos de saqué la por el nota. detalle de la falta de ortografía, ¿sabes? Sí, sí. Sí, pero bueno, pero más allá del detalle de la foto, es la información, cómo le llegaba por nota, luego el periódico, luego la radio y al final la televisión. Y si llega a seguir encerrado ya es el internet. Pero Pero que era el siguiente paso, ¿no? hombre, Pero tú, claro, la tele. claro, pero tú La fíjate, DLC salió en la película. esa Bueno, sí evolución. que lo dice, ¿no? Me he matado a Sí, trabajar para sí, pagar la tele a plazo. No sé qué. Y que sí, el sí. tío le dice, ¿y cómo es que tú trabajando de modistilla puedes pagarte esa televisión? Y respecto al tema de lo que hablaba al principio, ¿no? De la incultura o el poco acceso a la educación que había en el mundo rural, etcétera. El detalle del tío, sí, lo de la falta de ortografía que decía al principio, pero cómo se ve más adelante, yo no sé si por curiosidad que tiene él, por necesidad de ocupar tiempo, cómo se ve haciendo cuadernillos rubios. Sí, ¿Sabes sí, el rubio? ¿Se acuerda? Sí, hay un sí, momento, sí. el No, tío pero se ve es haciendo que, cuadernillos rubios. sí, pero eso era para hacerle los deberes al hijo, porque luego los mete en la mochila del hijo para que el hijo se lo lleve al colegio. Hace las sumas, tú fíjate que hace la suma, hace el cuadernillo rubio, que aparte que les iba a practicar a él, yo pensaba en un principio, digo, este hombre está practicando ahora para no perder la cabeza, pero no, luego ve el detalle de que él lo mete en la maleta, en la cartera, hoy diríamos la mochila del niño para que se lo lleve al colegio con los deberes hechos. Lo que siempre han hecho todos los padres, ¿no? Hemos hecho todos los padres, ayudar a nuestros hijos a hacer los deberes. Pues eso mismo. Que Dani, que sepas que muchos niños, los tuyos, los padres son los que hacen los deberes. Y si son las El manualidades, no te profesor, digo. no solo los niños. Y si No son lo las sé. manualidades, no te digo. Sí, las manualidades las hacen los padres. A Mira, veces, tío, las otra cosa manualidades. paréntesis sobre eso. Otra cosa que quería yo comentar sobre la película en concreto y que me gustó, porque se ve en varios momentos y cómo por esas cosas el tío, que tiene que serlo más que nadie, pero o tú ves a través de lo que el tío, cómo es, de una manera u otra es consciente del tiempo que está perdiendo él, ¿no? De que se le está yendo la vida de las manos, nunca mejor dicho, sobre todo en la escena en la que pone su mano al lado de la del hijo y ve el tamaño que tiene ya en la mano del hijo, o sea, todo lo que se está perdiendo, ¿no? Esa es una de ellas. La escena, que luego, vamos, se multiplica cuando el hijo le dice a la cara, pero si no vives aquí, tú estás ahí encerrado, esa, ¿no? Cómo el tío ve a través de las fotos, que luego se ven flashbacks de él en el pueblo, ¿no? A través de las fotos del pueblo, cómo el pueblo está cambiando, cómo no conoce las caras, cómo ve bicicletas, cómo tal, y su vida está ahí encerrada y se le está yendo la vida de las manos. Que luego se ve en lo que le dice, creo que es el amigo del hijo que lo mete en la casa, ya el hijo ya adolescente, mayor, nadie dice, no, que te quiere contar algo, y que le dice, no, hay otros como tú que están escondidos, ¿no? Tenemos que dar a conocer este movimiento de ustedes. ¿Recuerda lo que les estoy diciendo? Sí, sí.
Sí, en la sí, película. sí, sí. Y cómo, y aquí voy al metacine, que cuando se me ocurre lo enlazo, de otra película que vimos, no recuerdo si esa está grabada o no, la de Vivir, ¿no? El señor que lleva toda su vida dedicado a las cuentas, a trabajar, hasta que le dicen que se va a morir y hasta aquí llegué. La vida no es esto, voy a otra cosa, ¿no? Y es lo que le dice a este chico, ¿no? A ver cómo lo tengo apuntado. Sí, cuando le está diciendo al chico, olvídate de historias, pasa tiempo con tu familia, disfruta, vete con tu novia. ¿Recuerdan la escena esa? O Sí, sea, no sí. merece la pena meterte en historias políticas, esto no ha conducido a Sí, sí, nada y se lo además de dice que no ha al conducido a chico nada, ya, o sea, no ha merecido la pena este sacrificio que estoy haciendo por defender unas ideas que me han matado a mí, están como yo, pero es que de haber ganado yo hubiera hecho lo mismo con los que hubieran sobrevivido del bando contrario. Esto no merece la pena, o sea, ni mi sufrimiento, ni el de los que murieron, ni lo que están haciendo los que sobrevivieron, ¿no? O sea, supongo que es lo que da el palazo que él ha recibido en la vida, la madurez, la experiencia, y se no merece la pena. Y lo mismo le pasó al de Vivir, ¿no? O sea, la vida es mucho más que a la que lo hemos dedicado, pero es de lo que nos damos cuenta cuando nos confronta con algo chungo, ¿no? Eso me gustó reflejado en esa escena y culminado con la conversación que tiene con el chico este, ¿no? Sí, en el documental se deja ver un poco cuando dice pues eso, todo lo que vivió, toda la odisea esta que es tal, y se pregunta en la película, en el documental, y realmente valió la pena. Es decir, vivir Claro. así. Si llegamos hasta el punto del debate ya tenemos que plantearnos entonces, oye, a lo mejor como conclusión, y valió la pena, porque... Claro, pero por eso, pero lo que voy, ¿no? Porque lo que te ha llevado a la situación eran las ideas que tenía, Claro, que claro, ni claro. son mejores que Claro, las claro. otras, ni, no, Sí, no sí. merece la pena, merece la Sí, pena. sí. Tal y como le habla al amigo del hijo, dice, mira, olvídate de lo que estabas diciendo, ¿no? Olvídate de tal, búscate una chica, vete a pasear, disfruta la vida. Que es relacionado con lo Es que la dice una vez respuesta a más la pregunta, ¿no? el personaje de Fernán Gómez, ¿no? Cuando quiere educar para que sean libres, no para repetir un patrón, que es lo que decía el documental, ¿no? Y la gente no era porque tuviera una idea, es porque tocó en un pueblo donde el que gobernaba era republicano, era rojo, era nacionalista, lo que fuera, ¿no? Y tú eres de la idea de lo que te impusieron. Mientras que si tienes esa instrucción, ¿no? Y eres libre pensador, pues tú decidirás lo que creas en convicción que es mejor, no porque te lo ha dicho otro. Y es a la conclusión que él llega después de pasar 30 años en un hoyo, ¿no? Por eso digo al principio que tú te metes ahí sabiendo que son 30 años y no te metes. Eso está claro, ¿no? Te metes Sí. porque es supervivencia pura y dura, es lo primero que tienes más a mano, es lo que tal. Salir a la calle, que de hecho él salió, intentó escapar, se lo cogieron y tal, sabe que es un peligro de la hostia y te quedas allí también con la persona que quieres y tal. Pero es lo Pero, mismo que cuando, pero Miguel, salvando las diferencias, ¿mm? salvando las distancias y los motivos, sobre todo los motivos, cuando el confinamiento, a nosotros que nos dijeron, tranquilos, 15 días. Sí, Los sí. 15 días se convirtieron en 3 meses, pues este tío fue lo mismo. Va a ¿Mm? ser 10 días, va a ser 15 días, va a ser 20 días, y se fue una detrás de otra, y al final fueron 30 años. Y Bueno, pero además, que tú fíjate que él se iba agarrando a mini esperanzas, pues no, ahora se acaba, ahora se acaba. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, él se agarra a la esperanza de cuando ganen acabarán con las los aliados dictaduras, ¿no? invadirán España y tal, y mierda para él. Y no, y pues ahora cuando la ONU, cuando, o sea, al final nada tampoco. O sea, y él se va agarrando a esas mini micro esperanzas que se le van deshaciendo una, que llega luego al final a decirle eso al chico, dice, mira, esto no vale para nada. Y bueno, que luego hay un momento que lo dice, no recuerdo si se lo dice a su hijo o a ese chico, no sé si es porque oye la radio, no sé qué, y le dice algo así como que es más actual que nunca por la televisión y la telebasura y todo este rollo, ¿no? Lo condicionados que estamos por lo que nos llega y quedamos por veraz sin pasarlo por el juicio crítico de cada uno, ¿no? O por contrastar lo que nos dicen, ¿no? Le dice algo así como, eso es lo que ha conseguido el movimiento, que la gente no piense, a meterte en la cabeza y a repetir, a repetir, a repetir, porque tú lo das por veraz, porque otro te lo dice que es verdad. Que es un poco, volviendo a la lengua de las mariposas, por lo que peleaba Fernando Fernán Gómez. Porque tú fueses capaz de discernir, Claro, el discurso. o no Fernando Fernán Gómez, perdón, el personaje de Fernando Fernán Gómez, ¿Cómo se llamaba? Don Gregorio, Don don Germán, no me Gregorio creo Don acuerdo. que era. Gregorio. Gregorio. Que fueses capaz de discernir, que no fueses capaz de dejarte llevar por la marea, por lo que te arrastra, o en la actualidad por el TikTok, porque en el TikTok te digan, o nuestro TikTok te digan que la Tierra es plana, o estén de moda hacerse el guay diciendo que eres terraplanista cuando ni lo piensas, pues eso es lo que piensas, la mayoría pues lo dice y ya está. Esto es más o menos lo mismo. Vamos.
Bueno, y ya por último, yo quería añadir una cosilla que me pareció curioso, aparentemente puede ser innecesario, pero yo creo que quedaba bien, ¿no? Era al principio de cada mini capítulo en lo que avanza la historia, la palabra y la definición. Por curiosidad, las fui apuntando todas, son 13 palabras, no digo que las leo, ¿no? Las tengo aquí. Por si era algún anagrama con las iniciales, informaba alguna otra, lo he intentado buscar y no hay nada. Pero me pareció ese detalle que no sobraba, ¿sabes? Era porque la palabra y la definición tenía que ver un poco con lo que estaba viviendo en cada momento, ¿no? De hecho, la última es salir, ¿sabes? Me pareció acertado, ¿sabes? Yo más que buscar un anagrama, yo lo entendí como que era el título del capítulo. O sea, Sí, no, pero por si había algún mensaje oculto, algo detrás, pues como título queda perfecto. Sí, porque es lo que le eran está palabras sucediendo, y la definición. y era lo que le De estaba hecho, yo lo sucediendo. pensé, lo que pasa es que me dio pereza volver para atrás para apuntarla. Pero yo lo Bueno, si pensé quieres también. las leo todas. Era Sí. campeada, esconder, detención, peligro, encerrar, aliado, década, apartado, cambiar, franco, desenterrar, amnistía, salir. Entonces, es el capítulo de cada Pero momento de su etapa, de su vivencia, ¿no? leí ahí, las 13 tienen una evolución. Claro, yo las apunté por si luego al final se podía sacar algo, no entré nada, no sé si habrá algo, si que nos cuente, pero me pareció curioso, ¿no? Directores Sí. que son 3. Directores. Sí, directores. De hecho, estos tíos tienen un Goya, los 3 por Andía. No la he visto la película, pero ellos tienen el Goya por Son Andía. los directores de Andía. Sí, tienen varias películas juntos ellos 3, sí, sí. En vasco. Sí, esa sí la vi. Pues son los mismos directores, sí. Y nada, como se nota que Dani hizo los deberes, para un día que apuntó cosas, se ha dejado apuntar, tío, ¿viste? Oye, que te lo digo, generalmente No. yo tiro de memoria. Sí, y bien tirado, ¿eh? Bien tirado, porque yo pensaba que apuntabas alguna cosa y tal, y si no había apuntado, Son la verdad que bien los tirado. años de diferencia, Miguel, son los años de diferencia con nosotros. Nosotros también hace un par de años lo hubiésemos hecho, él dentro de un par de años, nada, ¿Seguiremos aquí dentro de un par de años? por supuesto. No, seguirá viendo la misma gente. A nosotros Eso nos da seguro. igual, como eso nos da igual, pues. No nos da igual que nos escuchen. Ah, mira, aquí tengo unas notas, joder. No, no se va a ver que... No, porque nada, al fin y al cabo... Hay algo escrito, tienes no se puesto el lee, pero desenfoque, Dani. se ve algo Espera para que lo escrito. vean. ¿Dónde No, no lo estaba? edito, lo dejo. Coño, ¿dónde era? Aquí. Que al fin y al cabo son el hombre perfecto y tal, con el año, el país. Esto no es nada, usted viendo y esta nota. Don Gregorio, para recordar el nombre del personaje de Superman. Estas son mis notas. Bueno, pues eso, ¿Cómo se Dani nota que tenía no ha puesto salido unas del notas. colegio, coño? ¿Eh? ¿Cómo se nota que no ha salido del colegio? Ya. Bueno, pues, ¿algo más? No, yo creo que ya podemos ir ¿No? despidiendo, ¿Yo? ¿no? Yo creo que ya está bastante completito la cosa. Os dejamos entonces, ¿no? ¿Te pareció bien lo de una historia de miedo, amor y supervivencia? Sí, y sobre todo lo que decía, la pregunta esa que se lanzaba al final de ¿valió la pena? ¿O cómo era la que tú decías, Miguel? Sí, esa. Y Sí, valió sí, la valió pena. la pena, valió la pena, ¿no? ¿Valió la pena todo esto? A pensarlo. Pues los cauces están abiertos en las redes sociales, en la página web y tal, por si se quieren, los que Pero deseen aportar algo más. ¿valió la pena? Porque que ahí viene lucha por tus ideales, lucha por lo que es verdaderamente importante, mira por tu país, ¿verdad? Sí, todo eso es importante, pero es más importante que tu núcleo, tu familia, la gente que quieres y que te quiere, Tu entorno. tu entorno, exacto, debe estar supeditado al interés general. Aquí no hablo en términos egoístas, ¿no? O sea, a vivir encerrado por unas creencias que a ti luego ni te van ni te vienen, porque nadie va a ir a salvarte al agujero, por encima de esa felicidad del día a día, no sé. ¿Merece la pena eso? ¿Qué ha estado diciendo ese en el cuartelillo? ¿Usted qué cree? Cualquier mentira, yo qué sé. Como que era usted un chivato, que delató a muchos vecinos, y entre ellos a su hermano, que lo denunció para que lo asesinasen. ¿Todo eso es verdad, padre? ¿Es verdad o no es verdad? Los desaparecidos nos cargaron todos los delitos de la guerra. Esa es la verdad. Pues nada, con esto acabamos con la pregunta esa que vamos a dejar en el aire, la de ¿valió la pena? Y nada, Miguel, cuando quieras nos cuentas un poco lo que vamos a hacer el próximo programa El o el próximo próximo episodio. episodio, El próximo año. pues la cinta métrica estuvo en el Festival de Cine de Las Palmas, que fuimos a ver Nosferatu, y desde entonces ya estuve dando vueltas de hacer una incursión al cine mudo que no hemos hecho todavía. Y bueno, yo también reconozco que me he ido a lo fácil, pero porque tampoco tengo muchos conocimientos de esa etapa del cine y tampoco quería programar algo a lo desconocido. Entonces nos vamos con dos películas, una de Buster Keaton y otra de Charles Chaplin, y he elegido por orden cronológico del Perdón, año Buster 25. Keaton y Charles Chaplin. Vale. Por orden cronológico sería La Quimera del Oro, 1925, de Charles Chaplin, y el año siguiente, 1926, El Maquinista de la General, de
más cerquito. Sería la próxima propuesta para el próximo episodio de la cinta métrica. Que sería, Miguel, nuestro programa. 54. ¿Y películas? Película, ahí me cogiste hinchado. Pero te Creo lo que digo son rápido. 103 y 4, ¿no? No, 5 y 6. 106 y 107. 106 y 107. Sí. 106 y 107 y programa 54. 54. Pues ya será para el próximo año. Pues nada, nos despedimos deseándole, iba a decir deseándole felices fiestas, pero a saber cuándo Sí, escuchan también, este programa, también. porque claro, está ahí en las nubes y no se sabe, o sea que va a No se sabe coincidir cuándo con lo que vamos a colgar, así que... estamos en la Navidad, vamos a entrar en la Navidad y ya estamos ya de lleno en la Navidad del 2022, no sé cuándo se escuchará este programa, igual lo escuchan en verano del 2050 y, y no lo sé. Así que, señores, nos O sea, vamos. estamos 53 navidades después de la amnistía. Exactamente. Vaya, las matemáticas. Ustedes no lo vieron, pero Dani estaba con los ojos cerrados pensando y calculando mentalmente para decir los 53 años después de la amnistía. Señores, lo dicho, un placer. Nos vemos. Venga. Bueno, y ya saben, si en algún momento se ven por alguna circunstancia obligados a meterse el agujero detrás de una pared, piénsenselo bien. Y llévense la play. Saber que hay otro escondido levanta el ánimo de los camaradas que se encuentran en una situación similar. Y créanme, les hace sentir acompañados. Acompañado, dice. Aquí lo que acompaña son los bichos, los 4 cacharros que hay aquí y la muerte. Esa es la compañía que hay aquí. No digas eso, hombre. Por lo menos estando aquí ha podido estar con ellos. ¿Qué va? Yo no he estado con ellos. ¿Dónde están ellos ahora? Míralo, ahí fuera. Y yo aquí dentro. Yo estoy aquí dentro. Ahí me da yo mayor y ni me he enterado. Juan, hazme caso. Déjate de pasquines y de reuniones clandestinas. Estar ahí a la calle y ponte a pasear con una mujer guapa y buena. Y ten chiquillos y juega con ellos en la calle. Que es lo que tiene que hacer un padre. Escuchar reír a los chiquillos. No está aquí cociendo como estoy yo. Voy a seguir cociendo. Porque este encargo vamos a la roza. Me parece que tiene que ser para antes de ayer.